Buenas tardes a todos y bienvenidos al 31º programa de la cuarta temporada antes de la hora. Hoy tenemos con todos nosotros a Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Lo primero, gracias por invitarme aquí a charlar un ratito. Es un placer. Bueno, pues la primera pregunta que te quiero hacer, antes de hablar de entrenador, ¿cómo fue tu etapa como jugador? Si es que fuiste jugador antes, ¿cómo la Bueno, recuerdas? yo como jugador, sí, como jugador empiezo a jugar a los 10 años y es el primer año de Alevín y allí entro directamente al Unión Adarve y allí me desarrollo hasta segundo año de cadetes. Y ya en la etapa a juveniles nos vamos todos los jugadores que habíamos formado parte de la última plantilla de ese último cadete de la Derbe y creamos un club que se llama el Atlético El Pilar, que es de aquí del barrio El Pilar. Y nada, allí juego 2 años de juvenil hasta que en el tercero, pues a la que vamos a comenzar el tercer año de juveniles, en el primer partido de pretemporada, pues me rompo el cruzado y el menisco y desde entonces pues ya no he vuelto a poder jugar al fútbol por desgracia. O sea, ¿no pudiste jugar porque te lesionaste o porque ya dijiste, ya me he lesionado, pues ya lo dejo? No, una vez me lesioné, fue en 2019 pues nada, en una primera opinión médica, por así decirlo, piensan que tengo parcialmente roto el cruzado, por lo que empiezo a hacer una rehabilitación y a la que la acabo, pues ya me dicen que lo tengo totalmente roto y que tenemos que operar y demás. Entonces, ahí es cuando llega la pandemia del COVID y esa operación pues pasa a mayo ya de 2020. Y entonces, con el COVID y todo, pues la operación no va bien y me tienen que volver a operar una segunda vez. En este caso, porque pues, tenía un trocito pequeño del menisco roto y en vez de quitármelo, pues simplemente lo lijaron y se hizo una rotura degenerativa, por lo que esa lesión pasó ya a fémur y la segunda operación me quitaron el menisco y me tuvieron que hacer unas perforaciones en el fémur para evitar que la lesión llegara al cartílago, pero desgraciadamente llegó igualmente al cartílago y en la tercera operación y ya última, pues tenía una úlcera en el cartílago, una heridita, y nada, me cogieron un trozo de cartílago sano, me lo pusieron ahí y ya está ahí. Me recomendaron no realizar ningún deporte de impacto y de contacto, al menos de forma diaria y demás. Así que ya como mucho pachanguitas con los amigos y poco más. O sea, que nunca más podrías jugar al fútbol, ¿no? Al menos de manera repetida y diaria, no. O sea, que tendrías que irte, por ejemplo, a tercer aficionados y jugar un día a la semana, ¿no? Pues ya se me pondría en la rodilla con un camión. O sea, te puedes imaginar. Hombre, pero mira a Asensio, Marco Asensio le dijeron que no iba a poder jugar más y estuvo un año de rehabilitación para poder jugar, porque tuvo una rotura que le dijeron que si seguía así que no iba a poder jugar más. Bueno, al final ya cada uno, pues, si él se dedica a eso y yo, pues obviamente no me iba a dedicar en la vida, pues durante ese proceso de lesión me centré sobre todo en formarme como entrenador y de ahí, vamos, saqué la gran pasión que es que a mí me apasiona entrenar y descubrí que me gustaba mil veces más que jugar o cualquier cosa. Hombre, él ganaba muchos millones y tú a lo mejor ganabas a lo mejor 300, 400 euros, dependiendo, no sé Yo en qué nada, equipo nada. estabas en ese Yo, entonces. yo pagaba, de hecho. O sea, Yo pagaba. ¿tú en qué categoría estabas? En juvenil, en las más bajas, en primera, segunda O sea, juvenil. tú no llegaste O a sea, jugar jugaba con... tú no llegaste a jugar en tercer aficionado, ¿no? Ni nada de eso. No, 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 o sea, ni siquiera pasé a senior. Me lesioné con 18 años recién cumplidos, o sea que Hombre, fue duro, ¿eh? ¿Para ti fue duro que te pasara eso, no? me fue muy duro, la verdad. O sea, pero yo pienso que de todo lo malo se puede sacar algo positivo y gracias a esa lesión y a todo el proceso constante, que al final han sido más de 4 años, pues yo he ganado en mucha experiencia, mucho aprendizaje, he, he crecido mentalmente sobre todo y eso creas que no, pues te prepara para la vida misma, para situaciones que se den adversas y eso es una experiencia que dentro de lo malo siempre, siempre se puede sacar, ya te digo, lo bueno. ¿Y qué pensaste cuando te dijeron que no podías jugar nunca más? Que te dijeron, ya no puedes jugar nunca más al fútbol o te recomendamos que no lo hagas. ¿Cómo te sentiste? ¿Te Pues sentiste yo, ya o que tu sueño ya sea, se había acabado? no, 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 no.
porque yo paralelamente, cuando ya a los 17 años empecé a entrenar, eso ya despertó en mí una gran, pues eso, una gran pasión por entrenar y más. Y en cuanto me dijeron esto, yo ya me lo esperaba, porque yo ya veía que no avanzaba la cosa. Y ya, tío, me comencé a formar, a leer, a escuchar a entrenadores, a formadores, y ahí descubrí mi gran pasión, que era una pasión mayor que el propio hecho de jugar al fútbol. ¿Tú crees que es más gratificante ser entrenador que ser jugador de fútbol? O sea, más divertido. Más divertido, no creo, no creo, pero sí que es mucho más gratificante el ver cómo, o sea, es una acción mucho más complicada porque lo que está sucediendo dentro del campo ya no depende exclusivamente de ti, porque tú cuando juegas Te la tienen que haces lo pasar, te la que, tienen que pasar. Si no te va a pasar nunca, pues no puedes hacer nada. claro, pero, o sea, solo tú depende, o sea, solo tú vas a hacer lo que quieras y todo va a depender de lo que hagas tú. Cuando eres entrenador, tú no puedes jugar por cada uno de tus jugadores. Entonces, conseguir transmitir el mensaje que quieres hacer llegar y que lo interprete cada uno como quiera, porque al final los mensajes se tienen que interpretar, es lo más complicado. O sea, no puedes estar en 11 cabezas distintas, en 7 suplentes y en 4 en la grada. Por lo tanto, ¿más divertido? Pues seguramente no. Es más gratificante, tiene más trabajo detrás y es mucho más complicado, o así lo opino yo. ¿Y qué piensas tú cuando tienes que dejar a alguno en la grada y no lo dejar ni en suplente? ¿Tú crees que esa persona está triste o algo? Por ejemplo, que te digan, que te digan, por ejemplo, hoy no juegas el partido, hoy te tienes que quedar como en la grada. ¿Te quedarías como triste aunque te gustara que jugara él? Hombre, siempre que desconvocas a un jugador o lo dejas de suplente, es una faena grande, porque muchas de esas decisiones, por no decir todas, llevan detrás un largo pensamiento durante toda la semana y, y un entrenador siempre va a muerte con los 25 que tenga en plantilla. Entonces, pues dejar a una persona en la grada es complicado. Y luego ya es pues cómo se lo tome el jugador. Si el jugador lo quiere interpretar como que pues pasa de entrenar y demás, pues nunca va a progresar. En cambio, si se lo toma como un mensaje de a partir de ahí construir y mejorar como jugador y el lunes ir a dejármelo todo en el entrenamiento, pues entonces va a mejorar más que cuando juegue los 30 partidos seguidos. Y cuando juegue esos 30 partidos seguidos, pensará en cuando estaba en la grada y seguirá currando para que no vuelva a suceder. ¿Y a ti te ha pasado como le pasa a otros entrenadores que dejan a algunos sin jugar, pero en el sentido de que no juegan nunca? Como por ejemplo en Madrid, que Vallejo, por ejemplo, no juega nunca, Hazard nunca jugaba, o sea, jugadores que nunca los pones. O sea, que prefieres poner a otro antes que a él, básicamente, como hacían en el Madrid con Vallejo, con Mariano, con Hazard, con Bale en su momento. Pues a ver, a nosotros en particular no nos ha sucedido porque hemos tenido la suerte de poder contar con plantillas bastante valiosas y sobre todo en los 2 últimos años del Pardillo, pues hemos contado con grandes jugadores, profesionales todos y al final se pegaban entre ellos para conseguir un sitio. Y cuando uno jugaba 3 partidos seguidos, pues a lo mejor a los 3 siguientes los jugaba otro. Y así esa es la gran suerte que hemos podido contar con grandes personas, la Y verdad. con el portero también hace lo mismo, o sea, un día pones a uno, otro día a otro, o siempre pones al mismo portero. Con el portero, el año pasado sí es cierto que rotaron más porque contábamos con dos muy buenos perfiles. Y este año ha jugado todos los partidos el mismo, que ha sido Damián, porque bueno, al final el fichaje del portero se cayó en los últimos instantes y al final por todas las condiciones que hemos tenido en la temporada, bueno, sobre todo al empezar y demás, pues el portero que había pues no firmó finalmente y tuvimos que llamar al portero del B, al portero del filial, para que fuese nuestro segundo portero y bueno, la pena es que finalmente no pudo debutar. ¿Y qué siente él que no le toque debutar? O sea, que te digan, por ejemplo, que es el segundo portero, pero nunca vas a debutar. Te lo digan con otras palabras, A ver, obviamente. él seguía desarrollándose en el filial y ahí jugaba todo, o prácticamente todo, y él veía como una oportunidad el poder entrenar todos los días con el primer equipo, el poder ir convocado, el poder estar en convocatorias de terceras siendo de primer año, y al final él nunca tuvo un mal gesto, una mala palabra, y todo lo contrario.
Borre es una persona encantadora, una gran persona que siempre estaba apoyando a Damián, que era el portero titular. Siempre ha tenido palabras de agradecimiento tanto al entrenador Javi como a mí, como al cuerpo técnico, como al preparador físico, como a todos. Y una persona encantadora que, vamos, un gusto. ¿Y tú crees que en un futuro podría llegar a ser el primer portero del Pardillo o crees que lo ves difícil? Hombre, ya es difícil porque básicamente porque el club desapareció. Esta temporada fue su última. Entonces, del Pardillo ya imposible, pero seguro que estos años se va a desarrollar en diferentes categorías para acabar jugando ya en tercera, vamos, estoy completamente seguro. ¿Y qué pasó para que desapareciera el Villanueva de Pardillo? Si era buen club. Pues a ver, pues a ver, sí, eso es lo que dice todo el mundo cercano y demás. Es Pues como el al Pinto, final es como si el Pinto ahora mismo desaparece, que está en primera aficionados. el Pinto, o sea, no conozco su situación, pero vamos, la del Pardillo la he vivido desde dentro. Llevo 4 años ahí y ha sido un progreso de degradación completa debido a intereses políticos, que bueno, yo no manejo toda la información, pero bueno, este año en julio se hace llegar una carta a dirección deportiva y demás del club que nos expulsan del campo del propio del ayuntamiento y que nos tenemos que buscar la vida, que teníamos 15 días para recoger nuestras pertenencias y que si no las recogíamos, pues que se las quedaban ellos. Entonces, pues nada, recogimos todo y nos tuvimos que buscar ¿Pero la vida. qué os echaron del campo o de qué os echaron? Nos echaron del campo de Villano al Pardillo y nosotros seguíamos jugando como Villanueva al Pardillo, pero compitiendo en Guadarrama, en Serranillos del Valle, entrenando en Navalagamella, en Las Rozas. Competíais básicamente en el estadio del segundo equipo, ¿no? No, no, no. O sea, el Pardillo realizaba o sea, toda su escuela y todos sus equipos jugaban en Villanueva al Pardillo y expulsaron a toda la escuela, al segundo equipo, al filial, a todos. Entonces, toda la escuela tuvo que traspasarse a Navalagamella. Obviamente, al traspasar una escuela, pues no salió ningún equipo y simplemente salió a competición el primer equipo, el Senior B y el juvenil. El juvenil, por razones que había pocos jugadores y demás, dejó de competir, por lo tanto quedó el Senior A y el filial. Entonces, el filial entrenaba y jugaba en Navalagamella y nosotros teníamos que entrenar en 3 campos diferentes y competir en el campo de Serranillos del Valle porque no teníamos otra. Entonces, al terminar ya esta temporada, pues obviamente eso no era sostenible y el club ha desaparecido. ¿Y el filial va a volver o no? O sea, el filial va a ser el primer equipo ahora, como hacen algunos equipos, que algunos equipos hacen No, 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 que el primer no. equipo desaparece, viene el segundo equipo, se quedan en el estadio del segundo equipo, que en este caso sería el del Villarreal Partido, el del segundo equipo, como si fuera el Madrid, el campo del Di Stéfano, pues lo mismo, ¿sabes? Nada, nada. O sea, ha desaparecido el club al completo. Y era un club que tenía pues 30 años de historia y 25 equipos en competición. Y por intereses políticos, pues ya te digo, el equipo, el club y todo ha desaparecido ¿Pero ha sido por el en ayuntamiento o ha sido por los presidentes del equipo? pues a ver, una mezcla un poco de todo. Se hicieron acuerdos de filialidad con las Rozas, por ejemplo, que llevaron a descensos administrativos y al final, el último año, se cambió la presidencia y en el club solo quedó el presidente y el director deportivo y nadie más. El resto, pues, o se fueron o dejaron vendidos al club. Y por qué no es mejor que lo bajaran a aficionados, que lo pusieran, por ejemplo, en segunda aficionados, en primera o en preferente, para que así siguiera el equipo, aunque sea en una categoría menos, como han hecho muchos clubes? Que, por ejemplo, el Elche estaba en primera y lo bajaron a segunda, al Murcia a segunda B. Hay al Pinto ha bajado de categoría ahora, pero no por impuestos, sino porque es mal equipo. Pero bueno, ha bajado de categoría. O sea, hay muchos equipos que bajan una categoría o bajan dos y siguen jugando. Pero, o sea, es que el problema en este caso es que no ha sido problema económico, no ha sido problema de deuda con nada ni nada de eso, que los descensos que comentas son por esa media, o sea, por esa medida económica. Y en este caso ha sido porque pues, los políticos han querido que no jugáramos en nuestro campo y al no tener una infraestructura ni al tener instalaciones ni nada, pues es insostenible mantener un equipo. Pero no, Entonces, el club pues, lo ha comprado otra empresa y jugará en otro sitio, tendrá otro nombre, pero vamos, lo que se conoce como Villanueva del Pardillo y lo que es el Villanueva del Pardillo
desapareció en mayo. ¿Y ahora cómo se llama? ¿Y ahora cómo se va a llamar el nuevo club que van a crear? Pues todavía no tenemos ni idea porque ya te digo, o sea, nosotros ya terminamos una vez acaba el Villano al Pardillo. Yo la verdad que no quiero saber nada más y no tenemos información ni de quién lo compra, ni de cómo se llama el equipo, ni nada. Solo sabemos que han vendido un porcentaje del club y que ahora pasará a llamarse de otra forma, lo gestionarán, imagino, otras personas y tendrán que jugar en otras instalaciones porque el Pardillo como tal no tiene ninguna. ¿Y entonces qué ha pasado con, con las instalaciones del segundo equipo? No con las del primero, sino con las del segundo equipo. ¿No las podéis utilizar Nada, tampoco? no, 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 o sea, el pardillo desaparece completamente la empresa o el equipo que compre las plazas y compre una parte del club, pues tendrá una plaza en segunda aficionados, que es del filial, y una plaza del primer equipo, que es en preferente. Ah, ha bajado de categoría ahora el Pardillo. El primer equipo y el segundo, los dos. O sea, ahora mismo si jugaran, jugarían en preferente el primer equipo, ¿no? Eso es, que jugará, pero con otro nombre, ya te digo. Hombre, yo lo que recomiendo es que lo refunden. Lo que deberían de hacer si lo compran es refundarlo. Que se llame Villanueva del Pardillo, por ejemplo. En vez de CF, por ejemplo, CF Villanueva del Pardillo se podría llamar, por ejemplo. Mira el Reus ha sido refundado y ahora está en tercera división. O el Sí, Salamanca, que también fue refundado, que está en tercera división también. El Lleida, que está en segunda de segunda ref y ha sido refundado. O sea, se podría sí, bueno, ahí refundar. ya Puede cada... ser. Yo lo que recomiendo es que se refunde con el mismo escudo y con todo igual, que sea exactamente igual, como el Lleida. Que el Lleida es lo mismo exactamente, pero la única diferencia entre el Lleida y el antiguo es que no están los mismos presidentes ni el mismo directivo. Pero el escudo es el mismo y todo es igual. Pues eso ya los nuevos compradores y los nuevos gestores que hagan ya lo que vean, pero vamos, paralelamente a que a nosotros nos echaran del campo, ya salió otro equipo allí en Villano del Pardillo, que es el que está disfrutando y explotando las instalaciones, o sea que ¿Y cómo se llama ya el equipo crear, que está con las instalaciones esa? creo que se llama CDE Nuevo Pardillo, si no me equivoco. ¿Y tiene el mismo, Pues eso, con y, ese nombre. y tiene el mismo escudo o no? No, no, no. Me parece que el escudo es una trompeta, si no me equivoco, en honor a un aficionado que había allí en Villanueva del Pardillo. Pero vamos, ya te digo, ese es el club que ahora ha creado toda la base, primer equipo y demás. Entonces, Hombre, pues a lo lo mejor único que ha seguramente, empezado. si están en el mismo estadio que estaba el Villanueva Pardillo, seguramente en un futuro compren el escudo, porque el escudo se puede comprar y lo pongan seguramente. Sería lo más lógico, ¿no? Sí, digo yo, pero bueno, ya cada uno, pues, que Si otros crea equipos lo han hecho, conveniente. si el Lleida lo ha hecho el Salamanca, y lo han hecho, porque el Unionista de Salamanca en realidad no es el Salamanca, el Salamanca como tal es el Salamanca UDF que está Ajá. en tercera división. El otro es un equipo Ajá. que tiene otro escudo, pero es otra cosa diferente. Eso es, pues ya cada uno o sea, ahora ya que es su club, pues no sé si preferirán empezar de cero y seguir con su escudo actual o comprarlo, pero vamos, eso ya que se gestionen ellos. ¿Y tú qué hiciste cuando te dijeron que ya el equipo iba a desaparecer y que tú ya no continuabas ahí? Pues a ver, o sea, nosotros ya lo sabíamos porque lo que es el trabajo de un club lo hacíamos todo el cuerpo técnico. Pues al final, como nos desplazábamos a diferentes campos, teníamos que llevar los materiales que teníamos que usar en esa sesión, los balones, las escaleras, los petos, las setas, todos los coches. Bueno, el primer entrenador lavaba la ropa en su casa. Yo como segundo entrenador tenía que hacer de delegado de campo, de analista, tenía que lavar los petos en casa. O sea, al final ya los últimos meses acabé llevando las redes sociales del club porque la gente que las estaba llevando pues se fue. Y al final, ya te digo, los que conformábamos parte del club era única y exclusivamente los miembros de la plantilla, el cuerpo técnico y el director deportivo. Del resto ni veíamos a nadie, ni nadie nos comunicaba. Pero bueno, nosotros cobramos las mensualidades que tenía cada uno y al O sea, final pues a ti ya... no te debieron nada, ni te hicieron impagos ni nada de No, no, eso, no. ¿no? No, ni a mí ni a nadie, vaya. O sea, ahí sí que el presidente o quien fuera se comprometió y lo cumplió. Y a ver, a nosotros nadie nos ha llegado y nos ha dicho, oye, que esto no va a seguir. Nosotros nos hicimos una idea y cuando al cuerpo técnico se comunicó que al final se vendía a otro sitio, eh, nos invitaron a seguir en ese nuevo sitio, que todavía ni sabíamos nombre, ni sabíamos condiciones, ni nada.
y obviamente dijimos que no, porque nosotros al final teníamos un apego a lo que es el Viano del Pardillo y lo otro pues va a ser cualquier cosa, pero no va a ser ni al equipo del pueblo ni nada por el Hombre, estilo. pero seguirá siendo lo mismo, porque si te ofrecen ir al otro sitio, a lo mejor sigues ganando lo mismo y sigues estando exactamente igual, solo que con mejores condiciones, porque ya no tendrías al presidente que tenías antes. No, o sea, si el problema ya te digo no era el presidente, o sea, el presidente entró nuevo este año y bastante ha hecho con mantener los sueldos que había acordado y poder llegar a todas las mensualidades, pero al final, pues a mí lo que menos me importa entrenar es el dinero y si lo hago como ya te he dicho es por una pasión que me despierta a mí entrenar, porque es lo que más me gusta y si lo voy a hacer de mala gana y con el año tan duro que he pasado en ese equipo, pues no quiero, o sea, yo personalmente y creo que casi toda la plantilla no va a continuar ahí y nosotros, al menos una parte del cuerpo técnico, queríamos seguir entrenando en tercera división y al final se nos ha dado una posibilidad de ir pues a un sitio ya estructurado, con sus bases, sus instalaciones, con unas mejores condiciones y que la verdad que da un gusto tremendo. ¿Y ese Seguimos equipo, entrenando en tercera. y ahora mismo algunos jugadores se van a quedar en ese equipo o todos se van a ir directamente a otro equipo y van a hacer otra cosa? Yo lo que he hablado con la mayoría es que se van a ir, pero, o sea, no sé la situación de cada uno de ellos. O sea, ya te digo, todavía no ha habido ningún anuncio oficial siquiera de que la empresa que lo compre ha salido ya o está en competición. Yo no tengo ninguna noticia y lo que he hablado con los jugadores que he hablado es que van a salir y estaban buscando nuevos proyectos y demás. ¿Y ahora mismo qué va a pasar con las redes del Viña Perdido? ¿Van a estar abandonadas o las va a utilizar el nuevo comprador ese que ha comprado las cosas? No, llevan sin usarse un mes o algo así y o sea, nadie las ha solicitado ni nada, entonces no sé qué plan tienen. O sea, Yo creo que se fuiste quedarán. tú el último que la utilizaste, ¿no? Sí, yo fui el último que las usó. Y ahora mismo Y y ahora mismo el Villanueva del Partido va a estar o sea, el equipo ese que lo han comprado va a estar en preferente o va a estar en tercera división. va a estar en preferente, porque nosotros, o sea, nosotros competimos en tercera, pero quedamos penúltimos, por lo tanto es un descenso a preferente, que es lo que están comprando ellos. Claro, pero como desapareció el equipo y tal, lo que estarían comprando es el equipo, no están comprando la plaza de preferente, podrían comprar una plaza de tercera directamente ya, ¿no? No, porque o sea, el equipo ya no le corresponde una plaza de tercera al descender a preferente. O sea, ya es una plaza de descendido a preferente. O sea, Yo este creo, año el Villanueva del Pardillo saldría a competir en preferente, por lo tanto estás comprando esa plaza en preferente. entonces yo lo que creo sinceramente es que el Villanueva del Partido va a volver con el mismo escudo y con todo, ¿eh? Solo lo único que van a cambiar es el nombre. En vez de a lo mejor club de fútbol, pues a lo mejor Unión Deportiva, por ejemplo. Bueno, eso ya los que lo hayan comprado que hagan con él lo que quieran. O sea, a ti te da igual quién lo haya comprado, ¿no? Sí, 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 me da exactamente igual. O sea, para mí el Pardillo se acabó ya cuando nos echaron del campo, porque ya no estábamos, o sea, nos llamábamos Villano del Pardillo, pero ni juegas ni entrenas ni te van a ver gente de Villano del Pardillo. Por lo tanto, lo que es el Pardillo, pues eso, seguíamos luchando pues por un poco el honor del escudo, por la fuerza de voluntad del grupo y demás, Y pero no iba ningún aficionado a apoyar al equipo o algo de eso. no. Pues al final los aficionados que venían eran los padres o amigos o familiares de los jugadores o cuerpo técnico, nada más. ¿Y ahora qué va a pasar con los que eran aficionados de ese equipo? ¿Van a apoyar al equipo ese que lo ha comprado o no? O sea, a lo que ha No comprado, creo. ¿no? No, no, no. Porque eso es otra cosa. Pues imagino que los aficionados que nos iban a ver en el Angelina, que era el campo antiguo, el Juan Manuel Angelina, el campo del Pardillo, pues si van a animar a alguien será al nuevo club que ha salido allí en el Pardillo. Vamos, ya Hombre, te digo que no lo sé. Porque hombre, este año no ha venido. es que hay muchísimos jugadores como por ejemplo el Reus, por ejemplo, los aficionados del Reus, desapareció el equipo y automáticamente el nuevo equipo ese que ha salido, que está en tercera división, ahora mismo la gente está intentando apoyar otra vez al mismo equipo para que vuelva a donde se merece. Ujú. Y están Sí, bueno. los mismos aficionados, no todos, pero la mayoría están ahí apoyándole a él, que Sí, no sí. están como en otros equipos. O sea, podría pasar exactamente lo mismo, ¿no? Bueno, podría, pero vamos, ya te digo que, o sea, el último año que íbamos ya a nuestro campo, ya venía muy poca gente a ver los partidos, por lo tanto, pues se estaba trabajando mal el fútbol en el pueblo o las condiciones que fueran, y la gente pues ya no subía a animar, ya no apoyaban al equipo, y ya te digo, los que subían
O sea, al campo siempre quedaban 10 12 personas, que eran los aficionados de siempre, de toda la vida del club, y luego los familiares, personas que querían ver el partido que a lo mejor eran de otro club, amigos, etcétera, etcétera. Y entonces ya cuando encima te vas a otro estadio a jugar, pues solo venían, ya te digo, los familiares y amigos de jugadores y cuerpo técnico. ¿Y cómo te sientes que tú seas entrenador de un equipo y que ningún aficionado venga a apoyarte? Bueno, pues, al final en estas categorías de regional, preferente y tercera, hay pocos equipos que realmente cuenten con aficionados. Entonces, o sea, es algo normal y nosotros nos dedicamos a los jugadores y ya te digo, a la fuerza del grupo, al amor del grupo y poco más. Hombre, pero sería como básicamente en tercer aficionado, aunque sean 20 o 30 personas, esas 30 personas te apoyan. Siempre van a apoyarte al equipo. Y que ahora en vez de 30 personas o 40 que te vengan 5 no es normal, ¿sabes? No, a ver, o sea, seguían viniendo personas a ver los partidos, pero ya te digo, o eran de la afición visitante o eran familiares y amigos de los jugadores y cuerpo técnico. Entonces, esos obviamente sí que van contigo y sí que te animan. Pero aficionados, lo que es aficionados, ya te digo que no. O sea, nunca ha habido una afición de 100 personas, 200 personas, ¿no? Al menos estos años no. ¿Y cómo se siente tenerte que ir a otro equipo forzado porque el otro equipo haya desaparecido? Por ejemplo, que desaparezca y te digas, bueno, pues ahora me sale esta oferta y me voy a este equipo. Pero si no hubiese desaparecido, a lo mejor no hubiese tenido que ir. Hombre, a ver, eso hubiese sido un escenario completamente diferente, ¿no? O sea, ya hablar de condicionales pues es muy complicado. Entonces, te puedo decir cómo nos sentimos. O sea, al final es una putada, sobre todo, porque desaparece un club al que queríamos nosotros, al que llevábamos ya varios años, y en el que, o sea, tenía 30 años de historia. Que creas que no, desaparece por intereses políticos, porque unos se llevan mal con otros, y al final los que salen perdiendo son todos los niños de la escuela, todos los entrenadores, todos los jugadores de primer, segundo equipo, todos los entrenadores de sus equipos, cuerpos técnicos. Y al final, los que realmente han querido tener sus intereses, pues siguen en su sitio tranquilos. Y ese es el gran problema que el fútbol se mezcla muchas veces con política y no salen nunca cosas buenas. Hombre, mira Rubiales lo que ha hecho con Piqué y con todo, y ahora mira lo que le ha pasado. Fíjate, si es que cada vez estamos en un fútbol más podrido, por así decirlo, porque se buscan intereses personales y se está desfavoreciendo al juego y centrándose en polémicas y más, cuando lo importante tendría que ser el balón, los 22 que están jugando y un poco más. Claro, pero aparte del balón y los 22 que están jugando, tiene que haber algo detrás de dinero, de algo para que el equipo funcione. Porque Rubiales Bueno, hizo, obviamente, pero porque al final, Rubiales hizo la mejor temporada, o sea, la mejor gestión de su historia, pero por el beso de Jenny y por otras cosas que había hecho, de coacciones y otras cosas que había salido, pues lo han tenido que despedir, destituir y se ha tenido que ir a hacer otra cosa. bueno, pues al final por ya te digo, intereses extradeportivos, ¿por qué no se centra en la pelota y en los jugadores? Si solo se centras en eso, pues si No, él era el ha estado presidente, él era utilizando el presidente de la federación, o sea, que Ya, él ya, era ya, el, ya. enca- el encargado de cómo estructurar la primera federación, de cómo estructurar la segunda. Si ahora mismo queremos que en vez de que haya 50 jugadores, equipos, haya 30 y que luego haya 20 luego tal, ¿sabes? Sí, bueno, también dijo que la primera federación nacía para profesionalizar una tercera categoría y la primera federación sigue siendo no profesional. Sí, O pero sea ahora, pero, que, pero ahora mismo la diferencia es que ahora mismo lo puedes ver en la televisión. Antes lo podías ver, pero mucho más difícil, la primera federación. hombre, hace en segunda B y tercera toda la vida se ha visto en footers y ahora la verdad que no sé qué plataforma hay, pero vamos, Hay una eso es plataforma, lo que hay una se plataforma llama que FEF TV, si no me FEFTV, equivoco. esa es la de primera federación, de segunda federación hay otra. Y después de Eso segunda, es. que no me acuerdo cuál es, si quieres te la miro. A ver, segunda Real Federación Española de Fútbol, ¿dónde verlo? A ver. La segunda red, bueno, la primera red se veía en FTV, y la segunda red, te lo digo ahora Eso mismo, es. en Foot Club, la segunda red. La tercera no, la tercera que era la que antes se podía ver, ahora ya no se puede ver en ningún lado, Eso nada es. más, La tercera ya. solo se puede ver en un sitio, que es en los equipos que lo retransmitan. Ajá. Si tu equipo lo retransmite desde YouTube o desde Twitch, ahí lo podrás ver, si no, no. Eso es. Y antes decía que iba a ser más profesional que todo. Y luego, ¿sabes qué dijo la última vez? Dijo que se arrepintió de haber cambiado lo de la primera ref y la segunda ref y la tercera ref. Que le gustaría haber vuelto a lo anterior. Pero después lo despidieron y no pudo hacer nada. Pues mira, fíjate.
O sea, Pero bueno, lo qué te dicho, parece que, lo que hicieron cuando hicieron el cambio de segunda B a primera ref y todo eso? hombre, a ver, sí es cierto que das un pasito en cuanto al salto de segunda B a segunda, que ya es el fútbol profesional, y quizás es un salto bastante grande y metes ahí una categoría de más. Pero vamos, que si no me equivoco, en primera apenas hay control económico, por lo tanto, los grandes equipos, como puede ser Castellón, como puede ser Deportivo de La Coruña, pueden meter salarios y pagar dinero por jugadores, y luego te encuentras equipos que a lo mejor son más humildes, que apenas, o sea, que no pueden competir contra esos mega presupuestos que tienen esos equipos. Claro, pero Entonces, como no hay regulación, claro, pero le han puesto un mínimo, o sea, porque mira lo que le pasó al Dux. Al Dux quería competir ahí y le pusieron un mínimo de dinero. Si no tenías ese mínimo de dinero no podías competir en esa categoría. claro, y ponen unas condiciones que al final, por ejemplo, poner en un césped natural vale mucho dinero. Y desde que se hizo la primera federación fue obligatorio poner césped natural. Pues eso pasa, por ejemplo, cuando sube la Morevieta a segunda división, no puede jugar en su campo porque no reúne las condiciones de segunda división y tiene que jugar en Lezama, que es la ciudad deportiva del Athletic. Entonces, toda esa gente de la Morevieta que ha estado animando a su equipo durante todo el año en primera ref, ahora se tiene que desplazar a Lezama. Pues son cosas que, por mucho que lo quieras profesionalizar, el fútbol debe ser del aficionado y cuando lo alejas de ahí, te estás jugando a otra cosa, Hombre, yo lo que que es el haría, mismo deporte, pero no es lo yo lo que mismo. haría literalmente es que volviera a la segunda B como estaba antes. ¿Por qué? Porque ahora mismo dos equipos, o sea, la categoría que está en segunda ref y ahora mismo está en segunda ref, hay muchos equipos que a lo mejor el Lleida, que está cada vez siempre cerca de estar en segunda, siempre está en segunda, queda cuarto, queda tal, y ahora está en segunda ref y que le pasa lo mismo, pero en una categoría menos, que pusieran a los 10 mejores, o sea, cogían los 10 primeros equipos de cada grupo, los ponían en dos grupos diferentes. Y los que estaban debajo de ese grupo, por ejemplo, los que quedan 11 12 hacia abajo, lo bajaban una categoría. O sea, es como si hubiesen descendido, básicamente. Le bajan una Sí, bueno, categoría y después, ya a los últimos, creo que eran los tres últimos o por ahí, los ponían en tercera división. Pero normalmente los que eran debajo del décimo, los bajaban a segunda ref. Y decías, ¿por qué los bajan a segunda ref? O sea, si a lo mejor han quedado onceavos y les bajas de categoría, dices que para profesionalizarlo, y en realidad no está haciendo eso. Lo que está haciendo es arruinarles, porque a lo mejor el siguiente año quieren ascender a segunda división y no pueden ascender, tienen que ascender a primera ref, que es una categoría menos. eso es. Sí, por ejemplo, al Recreativo de Huelva, en la reestructuración del fútbol semiprofesional, le pasó que estaba compitiendo en Segunda B, que el Recreativo es el decano del fútbol, es un histórico de Segunda División, de primera incluso, y de competir de Segunda B, de estar un pasito en la Segunda División, por una mala temporada, una mala gestión deportiva, A tercera. descendieron directamente a Tercera División. Y eso le pasó Pues a claro, Hércules. sí, El Hércules lo pusieron en segunda ref cuando estaba en primera ref. eso es. Ahora O sí, sea, algunos equipos han mejorado y ahora han vuelto, pero no justo que antes estuvieras en segunda, por ejemplo, el Miranda partido que estuviera en segunda B y de repente le pongan en preferente. Te quedas diciendo, tío, la mejor temporada de nuestra historia, que nos hemos salvado raspados y que nos bajen ahí, no es normal. ya, ya, pero bueno, al final es lo que tienen las reestructuraciones. A algunos les salió bien porque estaban compitiendo en segunda B, raspadito de media tabla y tal, y justo esa temporada quedaron un poquito encima y pudieron competir en primera red. Pero vamos, o sea, antes fluctuar entre tercera y segunda B era mucho más normal y ahora subir de categoría es impresionante. Los ascensos de tercera ref a segunda ref son una locura, porque al final estás compitiendo en grupos de 18 donde sube el campeón, que eso me parece bastante bien, pero luego tienes hasta tres rondas de playoffs en los que juegas dos rondas contra tu propia comunidad y al final tú te has quedado, por ejemplo, este año el Móstoles se ha quedado segundo, o haciendo un temporadón siendo de los mejores equipos y al final por detalles no asciendes primero, te tienes que comer un playoff y mira, el que venía sexto, el que venía quinto, perdón, como es el Moscardó, pues coge ya una eliminatoria de doble partido, pues te gana. Y te quedas con una cara de tonto que vamos, le saca en liga regular más de 20 puntos, pero aún así tienes que jugar contra él. Pues eso es lo más injusto y al final no pueden subir más que como máximo dos equipos de cada grupo. Porque ahora el Mosca, que es el que ha pasado a la fase final contra el Hospitalet, en caso de perder, en el grupo de Madrid, que es tan feroz y tan difícil y tan complicado, tan igualado, pues al final resulta que solo sube uno. Y eso son pues condiciones que se ponen en la federación que pues te tienes que comer.
¿Y tú y crees jugar que, con ello. y tú crees que la primera ref ahora mismo es igual que la segunda B? O sea, es lo mismo, o sea, están en el mismo catálogo, o sea, es como la tercera categoría y es igual, ¿o crees que ha empeorado en algunas cosas? Yo creo que a nivel deportivo ha mejorado y seguro que a nivel económico, al ponerse los mínimos y demás, Si pues se han aseguran puesto de un mínimo, que han puesto un mínimo, ¿sabes para qué? Para que así ellos puedan cobrar. Por ejemplo, que te dicen un mínimo para que así sea más profesional y a lo mejor el mínimo pueden ser a lo mejor 3.000 euros o 2.000, no sé cuánto habrán puesto. Pero lo que han puesto es que todos los que juegan ahí, aunque sea en la peor categoría, todos viven del fútbol, todos los que están ahí en primera ref. ya, sí, sí, obviamente. O sea, lo que yo me refiero, a nivel deportivo ha ganado seguro. O sea, al final, si no me equivoco, en la segunda vez eran 5 grupos Cuatro, eran o cuatro. 4, no, eran 4, pues ahora son 2. Ha ganado deportivamente, obviamente, Claro, porque han están... puesto, de cuatro han puesto dos, ¿sabes por qué? Porque lo que han Eso hecho es, es que los otros dos grupos sean de segunda ref. eso es. Por eso, a nivel de primera ref, ha ganado, porque al final estás creando una categoría más, pero al resto de niveles, la verdad que no te sabría decir si ha ganado o no. O sea, o sea, a nivel deportivo como tal, ha ganado de sobras. O sea, Y yo creo que los clubes que bajan de segunda división, pues lo tienen más fácil ascender, porque al final, antes la segunda B, al tener tantos grupos, el primero jugaba contra otro primero y si no ganaba, pues ya te la comes. Ahora, si ganas, subes. Y si no, pues mira, tienes los playoffs, que es lo que te acabo de decir. tú ahora mismo, tú que estás, has estado en tercera división, ¿tú lo ves exactamente igual que antes o lo ves diferente en el sentido de subir y de todo eso, comparado con cómo estaba antes? A ver, la tercera división antigua, yo no llegaba a entrenar No, pero ni nada. la habrás podido ver por internet o por algún lado. Sí, bueno, o sea, a mí me pilló pequeño, porque ya van 4 años, entonces ahí tampoco seguía tanto el fútbol modesto, pero, o sea, ahora no sé exactamente las diferencias que había. Si no recuerdo mal, antiguamente el campeón tenía un propio playoff contra otros campeones, y si no ganaba ese playoff, caía al playoff siguiente, y que era un playoff abierto. Entonces, del mismo grupo podían subir 3 o 4, no sé cuántos exactamente, o 2 o 3. Por ejemplo, tercero, te tocaba contra el tercero de otro grupo, ¿no? No, no, no. Yo creo que antes era un playoff abierto en todos los grupos, si no me equivoco. Jugabas contra otro tercero o contra un cuarto, no sé. Y este año, o sea, a la reestructuración, al tener que volverte a enfrentar a equipos de tu liga, pues a mí me parece menos justo y es mucho más difícil ascender. Ya te digo, antes no sé cómo era, pero a nivel al menos de Madrid, yo lo veo mucho más complicado ascender que antes. Hombre, o sea, ¿tú crees que antes era mucho más fácil? Que a lo mejor el segundo ascendía directamente o el segundo en tercera red no ascendía directamente. No, no, no. Directamente no ascendía ninguno. O sea, lo que a mí me parece bien, o sea, que es más sencillo, es que el campeón suba directamente. Porque, o sea, te has ganado el subir al quedar primero. Si el primero no sube ya, pues apaga y Claro, vámonos. porque Y antes sería injusto que el primero que, por ejemplo, gana y tiene es invicto, por ejemplo, que ha perdido 12 partidos, es el mejor de la claro, categoría, queda primero y que tenga que jugar un playoff y luego no ascienda. pues eso es, así era antes, tanto en tercera como en segunda vez, si no me equivoco. Entonces, la reestructuración ha facilitado eso, que los campeones suban, pero lo que me parece, bueno, injusto, o sea, sí injusto, es que los playoffs no sean abiertos. Es decir, que si hay 12 grupos de tercera, hay 12 grupos ahora mismo, esos 12 grupos juegan una eliminatoria propia en la que el segundo juega contra el quinto y el tercero contra el cuarto, unas semifinales regionales, por así decirlo. Entonces, los equipos que pasan de ahí juegan una final regional, todo esto partidos a doble vuelta, y el que sale al final victorioso de este mini playoff regional juega contra otro de otro grupo. Por lo tanto, lo que te comentaba, el Móstoles este año queda segundo, tiene que jugar primera ronda contra el Moscardó y le elimina el Moscardó. Va a la final regional el Moscardó, se enfrenta contra una cantera de un primera como es el Leganés y gana el Moscardó también. Entonces, Móstoles y Leganés, que habían invertido pues, en jugadores, en estructuras, y bueno, uno es una cantera de primera división y el otro es el club o sea, el club de un pueblo grande, de una ciudad grande de Madrid. Y se quedan los dos sin subir porque han perdido contra los propios de su comunidad. Entonces, seguramente el grupo de Madrid, junto con el de Cataluña, a lo mejor, sea el más fuerte. Y si tú lo sacas a competir contra otros grupos, esos mismos equipos seguramente tengan más fácil el subir que jugando contra sus propios equipos que ya han jugado durante la liga regular.
Entonces, yo es lo que opino, que es injusto que no sea un playoff abierto. Hombre, pero mira, por ejemplo, cuando se hizo la reestructuración, en tercera red empezaron a bajar 7. O sea, en vez de bajar 2 o 3 bajaron 7. Y algunos que lo habían hecho muy bien, como el Villaverde, que había quedado creo que en el puesto 11 de 20, creo que eran, no sé cuántos equipos habían en 2020 por ahí. Había como 19 o 20, bajó el equipo por ejemplo, ahora solo bajan 3. Pero en ese entonces bajaron como 7. Y entonces decías, un equipo que queda en la mitad de la tabla, que te baje de categoría, era injusto. Ahora suerte que ha subido el Villaverde de nuevo a tercera, pero no era normal que, por ejemplo, el Villanueva Partido queda el décimo y lo bajan de categoría. Por la reestructuración. Te quedas como, ¿qué cojones? Claro, solo fue esa temporada de reestructuración de tercera, porque antes en tercera antiguamente había 20 equipos y si no me equivoco bajaban 4 de esos 20. Que bueno, dentro de lo que cabe no me parece ninguna locura. Pero sí, ahora o sea, solo fue el año de la reestructuración, que si no me equivoco bajaban 6 o 7, que Sí, eso me parece una locura. pero era Y lo que injusto, dices, era injusto. O sea, sí, 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 desde luego. El Villaverde fue de los siete fue el mejor de todos. O sea, tú Sí, hizo 50 y no sé cuántos puntos. Entonces, ahora mismo haces exactamente lo mismo que el Villaverde y ahora mismo tú te salvarías. En ese momento hubiese bajado. sí, vamos. Y tanto, y tanto. O sea, suerte que ahora el Villaverde ha ascendido de nuevo, pero sería una locura que Sí, tú, por ejemplo, te digan, has hecho la mejor temporada del equipo. Vamos a suponer que tú estás con Villanueva y has hecho la mejor temporada de tu vida. Y de repente hagan el cambio, la reestructuración y todo eso y te digan, lo sentimos, tu equipo tiene que bajar. ¿Cómo te quedarías? ya, ya, hombre, eso es la gran putada de las reestructuraciones, porque claro, ya te digo, algunos salen beneficiados y otros no. Al final, a mí si me hubiese tocado vivir eso, pues te la comes, te quedas con cara de tonto y a volverla a intentar el año siguiente. Hombre, en Primera División pasó hace muchísimos años, en 1930, e hicieron una cosa que no es normal. O sea, el Barcelona tenía que bajar a Segunda División y no bajó a Segunda División. Decidieron que no bajara a Segunda División, eran dos equipos, o sea, dos equipos que tenían que bajar, y hicieron una reestructuración, ¿sabes para qué? Para beneficiar al Barcelona. Y por eso a día de hoy no ha bajado ni una sola vez. Se tenía que haber bajado una vez a Segunda Claro, División. Y pues seguramente, eso, al final, seguramente dijeron, ostras, este equipo va a bajar, vamos a hacer una reestructuración para que no baje. claro, o sea, al final, como son sus propias leyes, pues juegan con ellas y los pueden mover como ellos quieran. Claro, como es el Lo- Madrid, por ejemplo, si es el Madrid algún día baja a segunda, pues entonces seguramente se haya una reestructuración. Yo creo que van a hacer una reestructuración cuando el Madrid baje a segunda. ¿Para qué? Para que así no baje, porque lo que quieren es que el Madrid Atleti, el Madrid, el Barça y el Atlético de Bilbao siempre estén en primera. bueno, ya, pues lo que te digo, que como son sus reglas y más en la liga, que es una empresa privada y una gestión privada, pues ahí ya pueden hacer lo que quieran. A ver, vamos a leer el chat, que están aquí hablando bastante. Voy a ver si hay algún comentario. A ver, un momento, vete. Mira que dice. Pregúntale por el cadete del año pasado, del Valdeluz. ¿Cómo lo viste? A ver, yo paralelamente a mi trabajo como segundo entrenador en Llano el Pardillo, yo comencé a entrenar en el Colegio Valdeluz de Barrio El Pilar y ahí es donde me he desarrollado, llevo 7 años ahí y me han preguntado por el de este año o por el del año El pasado. del año pasado, el del año pasado. El año pasado, pues mira, la verdad que venía un equipo que ya te digo, eran unos sinvergüenzas porque entrenaban que parecía eso una feria. Y, y nada, le senté unas bases de entrenamiento que creo que deben ser comunes a cualquier equipo y pusimos multas y demás. Y al final competimos en preferente, que era la categoría más alta del colegio. Y al final los chicos lo salvaron con holgura, porque eran unos fenómenos todos. Y la verdad que, vamos, de ahí me llevo un recuerdo bastante bueno. Y ahora que ha desaparecido el villano del partido, ¿vas a estar en ese equipo ahora, en esta temporada o no? Yo, o sea, mientras era entrenador del partido, también lo he sido en Colegio Valdeluz. Lo que pasa que no tenía ficha, entonces no me podía sentar en los banquillos. Y ya digo, como ahí yo me he crecido como entrenador, he aprendido ahí ver a mi maquinilla de experimentos, por así decirlo, porque ahí podía probar y equivocarme, pues yo ahí siempre voy a estar agradecido al colegio, entonces yo voy a seguir ahí. Este año entro en el departamento de metodología, entonces voy a ayudar sobre todo a los entrenadores, hay mucha gente joven ahí. Entonces voy a aportar mi pequeño granito de arena en intentar hacer que mejoren y que crezcan personalmente. ¿Y ahora mismo a qué equipo te vas? Cuando ya desapareció el villano del partido, ¿a qué equipo te vas a ir ahora mismo para entrenar de nuevo? Pues nos vamos a Galapagar.
nos vamos el primer entrenador, que es Javier Zamorano, me voy yo que en calidad de segundo. Nos vamos con la fisio, que es Ana, y nos vamos con el redactador del equipo, que es Víctor, y luego allí, pues, ahí nos pusieron, o sea, el club tiene preparador físico, tiene delegado, tiene encargado de material, tiene psicólogo, tiene preparador de porteros. O sea, que ya, tío, es un club con las bases sentadas, que es un trabajo profesional, un club asentado y que es un club muy, 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 muy familiar. Entonces, pues ahí sí que va la afición, y sí que hay gente viendo los partidos, los entrenamientos, gente que viaja con el equipo. Entonces, la verdad que va a ser un año de un disfrute bastante grande. Y ahora en sueldo y en todo ha mejorado mucho comparado con el año pasado, ¿no? A ver, sí, obviamente en un club asentado y demás, pues las condiciones mejoran. Que ya te digo que yo, al menos a día de hoy, tengo la suerte de tener una familia encantadora y que no tengo ninguna necesidad económica. Por lo tanto, lo que menos busco cuando entro a un equipo, cuando entro a lo que sea, es el dinero. Entonces, siempre se agradece porque al final está recompensando un trabajo, pero ya, tío, es lo de menos. Hombre, seguramente lo que estás buscando es que la situación sea buena, o sea, que tengas respeto, que tengas todo y que las condiciones sean buenas. Da igual el dinero ahora mismo, lo importante es que las condiciones sean buenas y que el trato sea bueno, da igual las condiciones. Obviamente que te paguen algo, porque si te pagan uno 300 y en otro te pagan 100 pues dices, ¿qué cojones? Mejor que me paguen 300 euros a que me paguen Claro, 100. claro, A menos que me digan claro, 300 euros estando en tercera división, pero el siguiente año te toca 100 euros y estar o sea, en primera aficionados o 500 euros y estar en una categoría menos, vamos a suponer. O sea, ahora mismo la gente dice, prefiero estar con menos dinero, que a lo mejor es, yo que sé, tercera división, que gano menos dinero, pero estoy en una categoría más alta. Y en un futuro puedo estar en segunda ref, en primera ref o en segunda. O en vez de estar a lo mejor, vamos a poner, primera aficionados con 300 euros y segunda, o sea, tercera división con 100 euros. Pues mejor tercera división con 100 euros porque más alto, sabemos que ganamos menos, pero en un futuro conseguiremos un mejor progreso y podremos estar en segunda ref, en primera es, o eh, en segunda de otro eso país. es, eso es. O sea, yo al final ahora, a día de hoy tengo 22 años, o sea, no tengo que ganar tanto dinero como para vivir yo solo, como para irme por ahí a vivir. Vivo con mi familia en casa, tengo la suerte de que no tengo esa dependencia. Por lo tanto, yo puedo elegir mis proyectos o los proyectos en los que puedo participar en base a mi crecimiento personal, y en base al proyecto que me llame. Ya te digo, igual dentro de 15 años, pues no te puedo decir lo mismo, pero vamos, yo creo que ese es el proceso y como yo estoy encantado de disfrutar el proceso, pues de momento busco esto. Si dentro de 15 años, gracias a que a día de hoy he elegido los mejores proyectos y bla, 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 puedo conseguir llegar a vivir del fútbol bien, pues mira, ese es mi objetivo y esa sería pues ya te digo, mi objetivo. Y ahora mismo que estás en el Galapagar, ¿cómo ves los ascensos de preferente a tercera división? ¿Has visto alguna novedad o te esperabas algún equipo que ha ascendido que no ascendiera o cómo lo has visto? Porque van a ser equipos que van a competir contra el Galapagar ahora mismo. Sí, o sea, al final, el Carabanchel, por ejemplo, cuando firma al entrenador, a Samu, eh, nosotros coincidimos con él en el preferente del grupo del año anterior, que vamos, ya vimos que era un entrenador bastante, bastante bueno y al final ese equipo lo tenía ahí. La verdad que no creía que iba a ascender como primero, porque ese grupo, el grupo 2 de preferente, es una barbaridad. Al final baja el Aranjuez de tercera y le ponen ahí. Baja la cantera de Fuenlabrada y le ponen ahí también, con el Álamo, con el Villaverde, Con el Pinto también, ¿no? con el Pinto, pero bueno, el Pinto al final ya apenas se considera, pero vamos, con el filial del Móstoles, con el Arganda, con el Racing Madrid, o sea, un grupo que es una barbaridad. Y por el otro lado, en el grupo uno, que era del que ascendimos nosotros, siempre esperas, o siempre está ahí el San Agustín de Guadalix, que siempre forman proyectos ganadores o que tienen que El ser Aravaca, ganadores, y también se está el queda Aravaca, también está el Aravaca. el Aravaca ha subido, que la verdad que, si te soy sincero, es una putada porque el campo es pequeño, te tienes que adaptar a las situaciones de ese escenario. Ellos dijeron Y que la Aravaca tenía un poco presupuesto, o sea, que ellos directamente era un equipo que había crecido hace muchísimos años, se ha creado hace muchos años, pero que ellos sí, han estado en tercera, han estado en preferente, tercera, pero cuando han estado en tercera le han pasado canutas y pues han bajado normalmente porque no tienen mucho dinero para poder
pagar a los Eso árbitros es. ni nada. Y como no pueden pagar a casi nada, el presidente hace de camarero, hace de todo. Pues fíjate, al final la Aravaca sigue manteniendo esa base social, por así decirlo, que tú vas allí y están los aficionados que sí con bengalas y demás. Entonces, o sea, te decía putada a nivel de lo que es el campo, porque es un campo pequeño, me parece que son 92 por 50 metros, que al final es más pequeño que el resto. Y esa es como la putada. Un equipo que quiere ir a proponer con balón, pues en un escenario o sea, más reducido, pues es más complicado, obviamente. Entonces, por otra parte, ganar un equipo con esa masa social y siempre ir ahí y que haya gente, pues a mí es lo que me gusta del fútbol. Y luego el que más me ha sorprendido, si te soy sincero, que haya ascendido es el Calapozuelo, porque asciende con 2 jornadas de sobra, es un recién ascendido de primera regional y a ver, por los fichajes que iban anunciando y demás, pues ya se veía que iba a tener un buen proyecto como para estar establecido ahí arriba, pero quedar primero con 2 jornadas de antelación, pues la verdad Y que él nunca había estado en tercera me ha división. El sorprendido. Calapuzo nunca había estado en tercera división. Yo creo que no, si te soy sincero. Y fíjate la situación, que el principal equipo de Pozuelo, que es el Pozuelo del Arcón, Ha bajado. baja a preferente y sube el otro. Entonces, Cómo lo mira, vives que ahora mismo el Pozuelo esté en preferente y el otro esté en primera, o sea, en tercera división? Que haya ascendido un equipo. Es como, por ejemplo, que baje, vamos a suponer, que baje el Rayo Vallecano y que ascienda el Leganés. Que el Leganés es peor equipo que el Rayo Vallecano. bueno, eso al final, o sea, son cosas que se dan cuando se trabaja bien lo deportivo o mal. Es decir, el Pozuelo no ha hecho las cosas bien este año. Eh, si no me equivoco, llevaba ya varios años ahí, un par de años. Creo que hace un playoff y al siguiente año ya está en media tabla y al siguiente, que es el año pasado, se salva en la última jornada y este año, pues, si sigues haciendo las cosas mal y encima el resto de equipos que suben y se forma la tercera hace las cosas mejor que tú, pues no queda otra que al final ha sido un desastre. Hombre, eso le pasó, Pero vamos, eso le pasa a Granada. Granada cada año está primera. Este año está en primera. Bueno, hace 2 años estaba en primera. El año pasado en segunda. Este año en primera. El siguiente año en segunda. El siguiente año en eso primera. El es, siguiente año eso en es. segunda. ¿Qué va a pasar al Sí, final? sí, ¿Que al sí. final va a bajar a segunda B o qué crees que va a pasar? Pues bueno, es que no creo porque Granada al final tiene, o sea, el Granada tiene unas bases ya sentadas como equipo en el fútbol profesional y aunque fluctúe entre primera y segunda, al final bajar a primer ref es muy complicado cuando encima hay una inversión, hay un Sí, grupo gestor, o sea pero que mira es. el Málaga o mira el Deportivo de La Coruña. Claro, porque al final el Málaga, con todos los antecedentes de Alkelife y problemas económicos que ha tenido, pues se les hace complicado poder estar en el fútbol profesional. Ya, y el Deportivo de La Coruña, ¿por qué crees que va a jugar a primera, o sea, a primera ref? ¿Por alguna gestión mala o porque Eh, el equipo había fichado mal o por qué puede ser? Hombre, la plantilla que baja del Depor es una plantilla flojita. Si no me equivoco, el año anterior a bajar hace playoff para subir a primera, que le elimina el Mallorca, y al año siguiente baja por una mala planificación, por cosas que al final, pues ese año es el del COVID, también es un punto que es una circunstancia extraña y al final pues acabas descendiendo y fíjate, hasta 4 años hasta poder volver a ascender. Claro, porque dicen que cuando uno siente que no es tan fácil de ascender, porque al Atlético de Madrid Claro, le pasó. claro, claro. Al Atlético de Madrid le pasó, el Atlético de Madrid estaba en primera, bajó a segunda y estuvo 2 años. O el Villaverde, que bajó en la temporada, creo que fue 2020-21. 22-23, hasta 3 años en preferente. Igual que Carabanchel, ha estado también Pues 3 años y ahora mira, han vuelto a donde se eso merecen, que es es, tercera división. eso es, eso es. Hombre, al final clubes que ya hayan participado y sean tan históricos como Carabanchel y demás, pues siempre está guay jugar contra ellos. ¿Y cómo lo ves que ahora mismo te toque este año jugar contra el Villaverde, contra el Carabanchel, equipos que siempre han estado en tercera división, y volver a ver ahí donde están en tercera división, que es donde se merecen y todo eso? Hombre, pues la verdad que ese componente histórico también es interesante y está bien, está chulo. Son equipos que siempre apetece porque la gente va al campo, pues el mismo caso similar al de Aravaca. O sea, al final esos equipos siempre son bienvenidos. O sea, tú ahora mismo, cuando tú juegues contra el Villaverde, juegas con mucha más ilusión que si te toca jugar contra un equipo que esté en tercera división, como por ejemplo el Rayo Vallecano o el Cubo Villalba, ¿no?
Pues sí, porque al final jugar contra filiales, pues no sé, o sea, no te sabría decir en qué manera, pero bueno, es diferente. Al final dependen del primer equipo, tienen un mayor presupuesto, los descartes del primer equipo pues pueden llegar ahí, tienen una mayor accesibilidad de cara a fichar jugadores por esa posible promesa de promoción al primer equipo. Entonces, pues ahí tiene un mayor atractivo que el de un equipo que no sea filial y que a lo mejor su incentivo es participar en un equipo histórico o a lo mejor te da menos presupuesto. O sea, pues eso es más complicado. Y bueno, al final, jugar contra filiales obviamente también mola, porque estás jugando contra a lo mejor gente que al día siguiente va convocado con el primer equipo y demás, pero vamos, ya te digo, al final, si te fijas en la parte deportiva, los filiales siempre van a estar, siempre van a ser más competitivos con proposición de balón y demás. Pero apenas va gente a ver los partidos y en cambio a clubes históricos pues siempre tienen Hombre, sí ese que la gente, empujoncito de la afición. van los padres, los familiares. Bueno, sí, me refiero a aficionados del club. O sea, hay muy pocos filiales que cuentan con, aunque en el abono del propio equipo traigan esa invitación a los partidos del filial, hay muy poca gente que acude Claro, porque la a gente los dice, partidos del para filial. qué voy a ir a ver al filial si prefiero ver al primer equipo? Claro, eso es, eso es. Entonces ya es pues lo que quiera cada uno. O sea, al final lo que le guste el club y lo que quiera seguir sus categorías. Y ahora mismo, este año que te toca estar en el Galapagar, ahora mismo, ¿cuál es el equipo que ves más fuerte para la categoría? Ahora mismo, o sea, el rival este que dices, ostras, nos va a costar mucho más con este equipo, nos va a costar adaptarnos, nos va a costar ganar. Hombre, sin duda hay tres que parten como favoritos, o deberían serlo, como es el Móstoles, que la categoría pues siempre es puntero y lleva ya varios años ahí intentando subir y haciendo buenos proyectos de ascenso y con muy buenos jugadores. Luego se crea el segundo filial del Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid C. Por lo tanto, ahí tienes otro filial más aún. Se va el Madrid y crean otro. Y el Leganés B. Yo creo que esos son Pero los tres equipos que El Atlético de Madrid está en tercera división porque compró la plaza al Villanueva, ¿no? al Villalba. El Atleti ha comprado la plaza de tercera del CUC Villalba. Y Y el CUC bueno, no sé si Villalba, han comprado ¿y entonces qué ha pasado o con se han hecho filiales. y entonces qué pasa con el CUC Villalba? Pues pasará lo mismo que pasó con el RSC Internacional de Madrid, que lo compró el Real Madrid, compitió un año como RSC, pero competía ya en Valdebebas y demás, y luego ya pasó a ser el Real Madrid C. Y ahora pues pasará lo mismo con el Atlético de Madrid, que se ha convertido 10 años bueno, el Villalba va a pasar a ser los próximos 10 años filial del Atlético de Madrid y, y pues este año imagino, no sé si los siguientes, competirá con el nombre de CUC Villalba y no sé en qué campo lo hará, dónde entrenará, la verdad que no lo sé, pero vamos, se convierte en el segundo filial del Atlético de Madrid. Y entonces la afición del CUC Villalba, qué va a hacer? Entonces va a decir, ostras, ya no apoyamos al CUC Villalba, que era nuestro equipo, o sea, va a desaparecer Claro, pues entonces a ya. ver, si el año pasado le hicieron filial del Rayo Majadahonda, porque el año pasado seguía compitiendo con Escudo, competía en el mismo sitio, entrenaba en el mismo lugar, pero era el filial del Rayo Majadahonda, y la gente, pues imagino, estaría contrariada, pues ahora encima que le hacen otra vez filial durante los 10 próximos años, pues imagino que los aficionados de verdad del CUC Villalba estarán pues indignados y será una putada para ellos. ¿Y el segundo equipo, el CUC Villalba, existe o ese equipo ya no existe? Y entonces cuando ya lo hayan hecho esto y ya haya desaparecido, automáticamente ya no existe ningún CUC Villalba, ya no lo puedes apoyar. Pues la verdad que no lo sé. O sea, si te soy sincero, no sé si es que solo el primer equipo va a competir como segundo filial del Atleti, si se quedan con toda la cantera, si desaparece o qué. La verdad que no tengo ni idea, porque el acuerdo ha salido hace poco. Entonces, pues nada, habrá que Porque estarse con el Madrid, enterado con el de. Madrid, ¿cómo lo han hecho? Cuando apareció el Madrid C, ¿cómo lo han hecho? O sea, compraron la plaza del RSC, pero ¿qué pasó después? El Pues que el segundo, club, o sea, el segundo equipo y el tercero siguió siendo también de Madrid, o esos son otros equipos ya diferentes. o sea, los equipos, lo que es el Internacional desapareció y se quedó el primer equipo como Real Madrid C. O sea, que el club lo que hizo fue vender al Real Madrid y su equipo y el resto, pues imagino que desapareció. Mira lo que te dicen aquí. A ver dónde está. Santi, dile que Álvaro Pérez ahora mismo está en el filial del Real Madrid. ¿Quién? Álvaro Pérez. ¿Quién lo dice eso? Lo dice Alvin. A ver.
Alvin PG. Estos son mis jugadores del Valdeluz, los que te han preguntado antes. Entonces, pues estarán haciendo ahí bromas entre ellos. Sí, o sea, Vamos. ¿qué piensas de eso, de que haya fichado por ese equipo? No, no, si son lo que te digo, o sea, se están vacilando entre ellos. Y ahora mismo, ¿cómo ves ahora al Galapagar? ¿Lo ves que está en un buen momento o lo ves que está en una temporada que va a decir, ostras, le va a costar competir? Pues a ver, em, partimos de una base de que renueva la gran mayoría de la parte del equipo del año pasado, se renueva la base, por así decirlo, y el año pasado ya hicieron buen año, buena temporada con el otro cuerpo técnico, y entonces, pues nuestro objetivo no nos hemos marcado, si te soy sincero, ninguno de si salvar la categoría, si quedar entre no sé qué, no nos hemos propuesto ningún objetivo, pero yo creo que va a ser un año bonito, un año en el que podamos soñar, pues a lo mejor por competir por cosas más chulas que simplemente la salvación, pero que hay que mantener los pies en la tierra y ya te digo, al menos mi objetivo es llegar a la jornada uno y ya a la jornada uno a ver cómo llegamos, en qué condiciones y ir viendo jornada a jornada cuál es la O sea, ahora situación mismo, en la como competición. viste al Galapagar el año pasado, ¿cómo era? O sea, que tenía buen equipo para poder ascender. ¿O lo ves que es un equipo que dices, bueno, este equipo tiene un equipo para poder pelear por mantenerse en tercera división? A ver, el equipo del año pasado del Galapagar, ya te digo, hizo buena temporada. Al final quedaron novenos, si no me equivoco, pero estuvieron gran parte en playoff, al igual que también estuvieron unas jornadas en descenso. Entonces, al ser un equipo tan irregular, pues el resultado final ha sido eso, media tabla, tranquilos al final. Y nada, entonces, a este año nos tenemos que proponer, lo primero, hacer los 40 puntos que se suele decir para conseguir la salvación. Y si cuando has hecho 40 puntos te sobran 6 7 jornadas, pues entonces igual puedes permitirte soñar con otras cosas. Si te queda una o si es al final, pues o sea, al Hombre, final los 40 objetivos te puntos van no, marcando. 40 puntos no tiene nada que ver, porque a lo mejor el último queda con 3 puntos, el penúltimo con 5 y el antepenúltimo con 7. Entonces ya con que tengas menos puntos ya te valdría. Bueno, sí, claro. Pero como la tercera división es una categoría tan competitiva, el descenso suele estar caro. La Al primera, menos la la, primera división es muy competitiva y mira la Almería. Claro, pero mira, este año en tercera división, si no me equivoco, el Parla baja con 38 puntos. O sea que por eso digo que o sea, son categorías duras y encima, o sea, siempre tienes que estar mirando los arrastres. Es decir, si de segunda red bajan dos equipos madrileños, de la tercera bajarían otros dos equipos a preferente. O sea, básicamente que serían, si bajan 3 bajarían 5, ¿no? Eso es. O sea, al final tienes que estar mirando a segunda red este año porque no ha habido ningún descenso ni de Ursaria, ni de Sanse, ni de Navalcarnero, ni de Adarve, ni de Getafe B. Por lo tanto, no ha bajado ningún equipo madrileño y se mantienen esos tres descensos solo. Pero si se da una casualidad de que en un año baja el Adarve, el Navalcarnero y el Ursaria, que bajan tres, de tercera a preferente bajarían seis equipos. ¿Y tú crees que eso está bien que lo hayan hecho o crees que eso empeora lo que había antes en tercera división? Hombre, antes no sé cómo estaba, porque la tercera sé que era regional y la segunda B nacional, por lo tanto imagino que sería de la misma manera, pero es lo que hay. Al final, si cambias de territorial a competir en categoría nacional, ya no son 18 equipos de Madrid exclusivamente. Hay 5 de Madrid, uno de Guadalajara, tres de Ibiza, uno de tal, o sea que estás compitiendo ya en categoría nacional. O sea, tienes que viajar a Segovia, tienes que ir a diferentes sitios, entonces, vale, no deja de ser normal. Es decir, tiene que llegar un punto en el que se cambie el territorial por el nacional y se produzcan estos arrastres. Claro, pero lo normal es que si, por ejemplo, un equipo, vamos a suponer el Sanse, que baja de categoría, y el equipo este que está en el grupo 7 lo hace muy bien, dices, coño, ¿por qué va a bajar si lo ha hecho muy bien? Entendemos que haya muchos equipos y que después cuando ascienden, por ejemplo, uno a lo mejor asciende el Madrid de aquí de tercera división, pero a lo mejor asciende como tú has dicho, el Salamanca de otro sitio. Y claro, sabemos que después tienen que juntarlos, pero coño, no te hagan ningún arrastre porque sería injusto
que te hicieran un arrastre, porque entonces bajarían 5 y entonces todos que lo han hecho muy bien y que por normal no bajarían, ahí que les toque bajar y al entrenador lo despidan por culpa de eso, dirías, ostras, qué injusto. Bueno, pero es que al final, si no bajan esos por arrastres y baja uno de segunda a tercera, hay un equipo más. Si bajan dos, hay dos equipos más. Entonces, si bajan cuatro y no desciende ninguno, te queda o sea, te queda un grupo de 22. En el de Salamanca a lo mejor ha bajado dos y te queda un grupo de 20. En otro no ha bajado ninguno y te queda un grupo de 17. Entonces, obviamente, tienen que bajar las plazas que están llegando. O sea, al final cada liga tiene una plaza y si las alteras, pues bajan más. Hombre, pues O sea, lo que tendría que hacer es reestructurarlo bien para que eso no pasara. claro, pero es que tiene que haber un punto en el que va a pasar, porque siempre vas a cambiar de competir en Madrid a salir al resto de España. Entonces, de la categoría en la que haya ese cambio, tiene que haber arrastre sí o sí. ¿Y a ti te gustaría que el año que viene el Galapagar ascendiera a segunda ref o lo ves un poco difícil que ascendiera a esa categoría? Bueno, gustarme me gustaría, obviamente, pero ya te digo, es una categoría en la que, Pero verlo como lo ha hecho este año, ¿tú crees que con el nivel que tiene este año tenía posibilidad de ascender o lo ves ahora ya que estás tú ahora en el equipo más difícil? hombre, o sea, el Galapagar lleva 3 años en tercera. El primer objetivo del club es asentarse en la categoría y luego ya, si por razones positivas se da, pues poder soñar por un ascenso, como no. Pero ya te digo, compites contra canteras, o sea, si estás compitiendo contra Rayo Vallecano, contra Alcorcón, contra el Atlético de Madrid, contra el Leganés, compites contra grandes presupuestos como son Alcalá, como es el propio Móstoles, Y contra nuevos como es el presupuestos Moscardó. y contra nuevos presupuestos como el Villaverde, que no sabemos si el Villaverde va a ser un nuevo gran presupuesto o va a ser un presupuesto normal igual que la Aravaca. La verdad que no tengo ni idea, si te soy sincero. No O sé sea, el normalmente, proyecto de cada uno. no digo ellos, por ejemplo, normalmente los que ascienden son los que tienen menos presupuesto, normalmente. Bueno, a ver, este año, o sea, yo no conozco los presupuestos de cada equipo, pero vamos, por la calidad de jugadores que a lo mejor ficha uno y el otro no, pues te puedes hacer una idea de si este paga más o este paga menos. No, pero Entonces, normalmente por ejemplo, cuando empieza una temporada nueva y hacen una temporada nueva, normalmente, por ejemplo, ahora en este caso que han ascendido estos equipos. Cada vez que ascienden los equipos, siempre los equipos que ascienden son los que tienen menos presupuesto o siempre los que se quedan en la no, categoría son los que tienen más. no. O sea, por ejemplo, este año que ascendió el Tres Cantos, el Tres Cantos tenía un presupuesto mayor que, por ejemplo, el de Canillas o el de Tribal Valderas, que estoy seguro que estarán al mínimo que te exige la federación. Y el Tres Cantos acaba de subir. Entonces, ya es cada uno el proyecto que tenga, el dinero que a lo mejor meta el ayuntamiento por detrás, la escuela que tenga, si quieres invertir ese dinero en la escuela, aunque no me parecería justo en el primer equipo, si tienes un patrocinador detrás, hay tantas variables que bueno, cada proyecto pues se basa en eso. Vamos, Hombre, no tiene por qué el que suba tener el presupuesto más pequeño. hombre, aquí estoy viendo aquí al Tres Cantos y ha hecho una muy buena temporada, porque ha quedado séptimo. O Sí, sea, un equipo que eso es. como el Villanueva Pardillo, que tendría que haber salvado porque era un equipo bueno, que estaba en tercera, igual que el Pozuelo, que haya bajado de Ajá. categoría y que un equipo como el Tres Cantos o como o como otros que hay por aquí que también han ascendido, han quedado en mucho mejor puerto Sí, y tú dices, ¿qué cojones? ¿Qué ha pasado? pues eso, que al final el Tres Cantos es un equipo que, o sea, ya el año pasado tenía muy buen equipo, muy buenos jugadores. Entonces, o sea, ya se veía que era un proyecto no solo para ascender, sino al menos mantenerse en la categoría. Y así ha sido. Otro equipo que asciende de preferente a tercera es el Moscardó, y el Moscardó ha acabado quinto y está en playoff y en la final nacional. O sea, de ganarla sería un ascenso doble. Entonces, el Moscardó, desde que entró Javi Pobes allí en la presidencia, pues manera de trabajar era distinta y el presupuesto imagino que habrá ido a más porque tiene una plantilla de jugadores con unas individualidades bastante buenas. O sea, el Moscardó es una señora plantilla y es un equipo que acaba de ascender, pero que trae a un bloque de la Darbe de segunda red, puede permitirse entrar por las mañanas, etcétera. Entonces, no conoces el presupuesto que tendrá, pero o sea, sabes que es mayor que el de otros equipos. Un momento, a ver, déjame ver la categoría. Y cómo es ahora mismo a los equipos estos que, por ejemplo, están en tercera, ascienden a segunda ref, luego de segunda ref a primera ref. Así que, o sea, por ejemplo, lo que le ha pasado
al que está en segunda división, el Dense, que estaba en tercera ref. En el Dense. Ha seguido a segunda ref, luego de segunda ref a primera ref, de primera ref a segunda división. ¿Cómo lo ves? Equipos que a lo mejor vamos a suponer que ahora mismo el Villaverde, que ha ascendido a tercera, vuelve a ascender, vuelve a ascender, vuelve a ascender. O sea, ¿cómo lo verías a un equipo que haga eso? O que el Galapagar literalmente haga eso también. ¿Cómo lo verías? Hombre, es algo bastante complicado, sobre todo si detrás no tienes un grupo inversor, que no suele ser lo normal. Entonces, las características del Eldense no las conozco, pero vamos, este año que ha ascendido a segunda división y ha salvado la categoría, o sea, al final es un proyecto que imagino que llevará bastante tiempo metiéndole billetes, metiéndole dinero, metiendo buenos presupuestos en las diferentes categorías en las que ha participado. Entonces, pero vamos, los proyectos como esos de subir tantas categorías seguidas se ven muy pocas veces. Subir de tercera división a los 5 años a segunda división, pues es complicado, Sí, complicado. pero normalmente si pasa eso, ¿por qué crees que es? ¿Porque hay un grupo inversor detrás o porque crees que puede ser? Sí, yo creo que Que a lo sí. mejor los jugadores han Porque sido hay, muchos muy implicados o por qué? pues, o sea, imagino que cada proyecto tendrá sus características, pero obviamente tiene que haber algo económico detrás, tiene que haber un trabajo de base, tiene que haber un trabajo de otros años atrás, porque si no a la que subes una vez, porque has hecho un buen año, eh, y no tienes una base detrás, no tienes un sustento económico, etcétera, va a ser más complicado mantener esa estructura, mantener ese proyecto y encima poder conseguir ascender más veces. Entonces, ya te digo, yo creo que tiene que haber un sustento económico detrás grande y potente y que se hagan las bases, o sea, que se hagan las bases del trabajo no solo para ese año, sino de cara a construir un proyecto a medio o largo plazo. Hombre, pero muchas veces tú ves al equipo, por ejemplo, tú muchas veces ves que dicen, oh, este es el peor equipo de la categoría, tiene a los peores jugadores y automáticamente asciende ese año. Y luego el siguiente año, porque lo importante no es los jugadores, el entrenador o lo que sea, sino lo importante es que los jugadores que estén muy implicados y que aparte de que estén súper implicados, que los jugadores a lo mejor digan, ostras, ya estamos aquí, vale, pues vamos a hacerlo mejor para intentar ascender. Aunque nuestro objetivo será la salvación, vamos a intentar ascender. Y así ascendemos, luego el siguiente año igual, pueden ser los peores jugadores, pero si tienen un buen entrenador y los jugadores están muy implicados, podrían llegar a ascender a la siguiente categoría, como le ha pasado al Bayern Leverkusen, que estaban a punto de descender y han ganado la liga. Sí, bueno, al final, o sea, lo que yo creo es que con los peores jugadores no, no quedas primero. No, pero Pero sí es o sea, cierto, no digo los sí, peores, sino con jugadores normalitos que a lo mejor la gente no confía sí, sí, y sí. que piensa que va a bajar de categoría porque el año pasado quedaron raspados, que este año puede venir un buen entrenador, aunque sean los peores jugadores del mundo, puede venir un buen entrenador. Si es un buen entrenador, puede hacerlo ascender, ¿eh? Eso es, sí, sí, no, desde luego. Pero vamos, en los proyectos que pasa eso es porque detrás hay mucho trabajo y ese trabajo no es solo de ese año, sino que se lleva muchos años trabajando bien. Pues si no, al final los proyectos se acaban cayendo. Pues Hombre, en el caso te he del... puesto el caso del Leverkusen porque el año pasado estaba a punto de bajar a segunda división. Sí, 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 no, desde luego, desde luego. Y encima ha perdido un partido en todo el año, pues obviamente consiguen eso gracias a un proyecto. Y porque imagino que este año pues habrán firmado más jugadores o el sustento económico, no sé cómo irá, la verdad. Está claro que encima en la Bundesliga que tienes al Bayern, que siempre es el candidato a ganarla, pues es más sorpresa aún. Y la verdad que me alegro que no siempre ganan los más grandes. Hombre, es como si ahora mismo, por ejemplo, vamos a suponer, tú tienes un entrenador, vamos a suponer que el Galapagar tiene un entrenador y ese entrenador lo que hace es bajarlo de categoría de repente. Y tú de repente o lo salas súper raspado porque es malísimo entrenador, ¿vale? Y tú de repente lo coges, los jugadores son jugadores que a día de hoy son jugadores que si lo coge cualquier entrenador bajaría de categoría, tú lo coges y automáticamente asciendes. ¿Por qué crees que puede ser si son exactamente los mismos jugadores? Hombre, puede ser primero por tantas cuestiones, o sea, no es porque el otro entrenador sea mejor o peor, sino porque el entrenador que consigue el éxito es el que pues coge a cada individuo y le hace sacar su máximo rendimiento. Entonces, le tiene que adecuar un contexto favorable al crecimiento tanto individual como grupo y yo creo que lo que todo grupo quiera mantener categoría, que quiera ascender o tal, tiene que ser un grupo sólido, un grupo que sea una piña, que vaya unido, tanto jugadores como cuerpo técnico. Entonces, hay tantos contextos que se pueden dar en una temporada y tantos aspectos que se le puede escapar a una persona que a lo mejor el trabajo es muy similar y cambian dos detallitos del entrenamiento o de transmitir un mensaje a los jugadores
o de que un entrenador considere que esa plantilla tiene que jugar a juegos directos, a peinadas de delantero y a que los extremos corran, y que llegue otro y proponga salir el balón y, o sea, sacar el balón desde atrás, un juego asociativo combinativo donde el protagonista sea la pelota y se saque el rendimiento, o puede ser que sea al revés. O sea, al final lo que está claro es que se tiene que crear un contexto favorable para el crecimiento, tanto individual como colectivo, del grupo, y eso es el éxito que se puede dar de una plantilla, y así es como puede sacar el mayor rendimiento. Hombre, te vamos a poner el caso más cercano, que es ahora mismo no el de la Bundesliga, sino aquí en la Liga Española. El más cercano es el Girona, que normalmente siempre estaba a punto de bajar a segunda división, de segunda a primera, y así todo el rato, y mira ahora. O sea, ¿tú crees que Eso es. lo que le ha pasado al Girona este año ha sido por el entrenador? ¿O por qué crees que ha sido? Porque siempre que cambian de entrenador, cambiaban, y siempre estaban entre segunda, primera, segunda, primera, segunda, primera. Y mira ahora lo que les ha pasado. Hombre, lo primero que han tenido es confianza en el entrenador, porque Mitchell lleva 3 años allí y el primer año que entra ahí está en segunda y no sé si me viera la jornada 10 o 11 y estaba en descenso a primera red. Al final confiaron en él, los jugadores también confiaron, vieron que ese trabajo que quería hacer él, pues muy buen técnico, es muy buen entrenador, transmite muy bien los mensajes y sus equipos juegan a disfrutar del balón, a tener balón y demás. Eso lleva un tiempo. Entonces, tanto la dirección de ese club como los jugadores confiaron en él y al final ese año ascienden. Y este año se ha seguido confiando en ese mismo proyecto y encima se ha acertado con los fichajes, que si de Sabiño, que si de Dobbich, de Chigankov, que ya llevaba tiempo. Pero, por ejemplo, Mitchell ha sacado de Alex García, que es un jugador que hace 3 años estaba jugando en Rumanía, hace 4 en el Eibar en segunda división, le ha sacado un rendimiento tan grande porque ha encontrado el contexto que necesitaba ese jugador y le ha sacado ese rendimiento. Entonces, él se ha adaptado a los jugadores que ha tenido y les ha creado un contexto. Si eso es al revés y los jugadores se tienen que adaptar a lo que el entrenador piensa y demás, pues entonces el entrenador va a estar perdido. O sea, ¿y tú ahora mismo cómo estás cuando un jugador, por ejemplo, tú quieres intentar sacar el mayor rendimiento y él no puede, por ejemplo, que está en mala forma física y tú quieres sacarle el rendimiento de 100 y él lo único que da es rendimiento de 10? Y tú quieres sacarle el de 100, pero como tiene mala forma física no puede. ¿Cómo le harías para sacarle el mayor rendimiento a ese chico? Hombre, pues lo primero hablando con el preparador físico y poniéndole un plan específico de entrenamiento. Pero es que hay tantos contextos para que un jugador no esté en su forma óptima, ya no solo física, mentalmente, que esté pasando una mala época personalmente, pues ese jugador ya no va a sacar el mismo rendimiento, aunque sea más veloz que nunca. O sea, lo importante es entender al jugador de manera individual para sacar el mejor rédito del grupo. O sea, aunque sea un deporte colectivo, no se puede tratar a todos los jugadores igual. A lo mejor un jugador necesita que cuando dé 3 pases bien, le digas que está muy bien, pero otro no hace falta que se lo digas. O sea, hay que ver las necesidades específicas de cada jugador, observar a cada jugador, entender a cada jugador, para luego sacarles el mayor rendimiento posible dentro del grupo. Pero si ese jugador no tiene la forma física correspondiente, ¿tú lo pondrías en los partidos o lo dejarías en el banquillo? No, O ¿cómo se hombre, llama esto? Sería reserva, básicamente. Lo dejarías en reserva y no pondrías ningún partido hasta que tuviera la forma física correspondiente. eso es. O sea, si un jugador no está en la forma física correspondiente, ese jugador no puede jugar. O sea, para jugar un partido en tercera división o cualquier división en la que tengas que ir a duelos, tengas que vivir el partido, leer el partido, si estás al 15% no puedes jugar. Si estás al 50% tampoco. Entonces, eso es verlo con cada jugador. Obviamente, él ya sabe, cada jugador es, salvo algunos casos y demás, jugadores son inteligentes y saben cuándo están bien y cuándo no, cuándo se tienen que cuidar y cuándo no. O sea que si un jugador no está bien físicamente, no puede jugar un partido. A no ser que sea un caso especial de que se necesite ese jugador sí o sí que tenga que jugar vendado, no sé qué, o haya salido de lesión y tenga que jugar porque es el más importante, pues eso ya lo valorará, imagino que cada cuerpo técnico en particular. Sí, pero normalmente cuando está en baja forma física es, por ejemplo, que es bueno, que a lo mejor corre bien, hace todo bien, pero intenta dar el 100%, no puede, porque a lo mejor tiene barriga, vamos a suponer. Tiene, por ejemplo, barriga, un poquito de barriga. Entonces, ¿qué puede hacer esa persona si intenta dar el 100%, no lo consigue y se cabrea, se frustra y dice, quiero dar el 100% y me dicen todo el rato que no me ponen los partidos porque no tengo forma física? ¿Qué tengo que hacer? Pues ir con el preparador físico o con el redactador o con lo que toque y ponerse a tono. O
O sea, hacer sesiones extra, hacer sesiones doble individualmente. Entonces, pues llegará un momento. Para eso también, por ejemplo, están las pretemporadas, las off-season, el trabajo previo a esa pretemporada que ya es más individual. Cada uno se prepara como quiere. Entonces, ahí ya depende de cada uno en el punto de rendimiento físico al que quieras llegar tú a pretemporada. Entonces, o sea, hay tantas variables o sea, de las que puede depender un jugador que por eso te digo que hay que conocer a cada uno individualmente. Hombre, en ese caso, por ejemplo, ahí tenemos a Mariano, que Mariano no está, se fue al Sevilla y dijeron, no te ponemos en los partidos, motivo, porque no tienes buena forma física. Pues eso, es que al final los entrenadores no son tontos, siempre van a poner al que ellos consideren que mejor está. Si hay un jugador que por lo que sea, esa semana de entrenamiento las cargas no han sido las adecuadas, en su caso, o ha trabajado 6 horas antes de venir a entrenar, o lo que sea, y ese jugador llega al partido al 80%, pues entonces el que toma la decisión es el cuerpo técnico. Valora si ese jugador es tan importante como, pues a lo mejor tienes al capitán de tu equipo, a tu máximo goleador de delantero, que viene de una lesión o que ya te digo, esa semana no está al 100% y llega al partido al 80%, y a lo mejor hablas con él y te dice, te puedo dar el 100% durante 60 minutos. Pues entonces ya sabes que si aguantas 60 minutos, o 55 o 70, lo que sea, a partir de ahí ya le tienes que quitar, porque eso es ya disminuir el rendimiento del equipo. O sea, básicamente, si tú tienes, por ejemplo, vamos a poner 22 jugadores y alguno no tiene forma física, o sea, tú lo dejarías ahí sin ponerlo nunca, ¿no? O sea, a ese jugador no lo pondrías, al siguiente tampoco y al siguiente tampoco, ¿no? O sea, no es directamente no ponerles, es pues le tendríamos que, como cuerpo técnico, dar el cariño necesario, porque él tampoco lo estará pasando bien. Estará en el día a día con él, que entrene con el grupo y ya te digo, hablar con el preparador físico, hacer un plan específico de entrenamiento individual y que a partir de ahí vaya cogiendo forma y según vaya cogiendo forma, pues coger el ritmo competitivo. Sí, porque en este caso, como te digo, lo de Mariano, que decían que no está en forma física, mira lo que dicen de Mariano, por ejemplo. Nos pidió disculpas por su rendimiento, nos dijo que había intentado todo y que cuando se había encontrado sano, se acababa la temporada. O sea, si te dicen a ti eso, ¿tú qué dices? Uf, pues a ver, o sea, eso ya es un tema espinoso y complicado, porque un jugador que durante toda la temporada, me imagino que habrá hecho el vago, se habrá escaqueado lo que habrá hecho, pero no ha llegado a su rendimiento físico, pues de cara a renovarle o lo que sea, pues si no te ha valido, pues obviamente vas a decir que no, que Sí, luego porque lleguen mira, los o sea, arrepentimientos. te voy a leer un poco más el artículo para que veas. Dice, no ha pasado nunca Ajá. en el fútbol que me pida disculpas por su bajo rendimiento, casi entre lágrimas. Y bueno, yo creo que personalmente no le puedo poner ni una coma a Mariano. Ojalá hubiera sumado más deportivamente. Cuando estás tanto tiempo sin entrenar en la élite, no es fácil como en Madrid. Apretar un botón y ser capaz de engancharte, los asumimos con el coste de su fichaje, que no era muy alto, intentando que otra solución y no sea así. Zanjó una perpleja sala de prensa. Tras 13 partidos, dos como titular, 320 minutos totales sin ningún gol, Mariano cierra su paso por el Sánchez Pijuán de la peor manera posible. O sea, ¿cómo lo ves? Pues mira, si es que encima en ese caso, que ha tenido a 3 entrenadores diferentes y ninguno le ha puesto, pues por algo es, o Y sea, en por Madrid algo es. también, y en Además, Madrid también le pasó lo mismo, ¿eh? claro, claro, o sea, al estar en el Madrid y tener un contrato de, no sé, tendría un contrato de 3 años, por poner un ejemplo, si el jugador se acomoda ahí a no jugar y en vez de apretar todos los días en los entrenamientos, dice, pues como no voy a jugar, pues entreno a medio gas y ya está. Entonces, ¿qué pasa? Que al buscarse un nuevo futuro, pues cada vez va a ir en costa abajo, hasta que, claro, ya como dices, reengancharse otra vez a entrenar todos los días al 100% y más, pues no es difícil, o sea, no es fácil. Entonces imagino que encima habrá tenido lesiones, habrá tenido demás. O sea que ya, tío, cada caso en particular es tan complicado O sea, ¿tú qué que harías si te es toca un a ti, arte. si a ti te toca un jugador que a lo mejor ha estado antes con 5 entrenadores y ninguno lo ha puesto? Ni un solo entrenador. Ha estado en 5 equipos y en los 5 equipos el entrenador no ha contado con él. Se ha ido a tu equipo y ahora le ha tocado que tú seas su entrenador. ¿Tú lo pondrías si le ves bien? ¿O harías como ellos que hacen diciendo no lo pongo por esto, por esta razón? Y no te dan un motivo como le pasa a Mariano en este caso. Hombre, pues así a la ligera, es muy complicado decir si le pondría o no. Lo primero de todo es hablar con, en este caso, los entrenadores de por qué no lo han puesto, sentarme a hablar con el jugador, sentarse el cuerpo técnico, eh, ver sus opiniones, ver sus pensamientos,
escucharle a él, porque si es parte de tu plantilla ya tienes que ir a muerte con él. Por lo tanto, si vas a tener a un tío que reste, le tendrás que meter en vereda y le tendrás que meter en ritmo competitivo. Si ese jugador ya no quiere y demás, pues al final perder el tiempo con él es complicado, pero de primeras yo me sentaría con él, hablaría con él, intentaría darle Hombre, confianza. es normal si un entrenador no te pone porque a lo mejor dices, vale, no es un método de juego, pero si un entrenador a lo mejor te pone y le saca el mejor rendimiento. Pero que 5, 6, Claro, 12, 50 entrenadores, ninguno te ponga, ya, como sí, le sí, pasa a obviamente es por Mariano, algo. como le pasa a Mariano. Obviamente es por algo, y a lo mejor si él ahora coge y en vez de en el Sevilla se va al Rayo Vallecano, por lo que sea, y ese contexto es favorable para él, ha cambiado la mentalidad y entrena a tope y mete 15 goles, pues entonces ahí Hombre, ya, a Isco le funcionó. Isco se fue del Madrid al Sevilla. En Sevilla hizo horriblemente mal las cosas. Y del Sevilla se ha ido al Betis porque obviamente el entrenador que le ha cogido en el Betis ha sido el entrenador que él tuvo en el Málaga. O sea, él sabe por qué eso volvió a es. rendir. Porque dices, coño, tengo plena confianza porque tengo plena confianza y sé que me van a poner en este equipo. Porque si el entrenador que tengo es el entrenador que hizo que yo ganara en Golden Boy, pues significa que este año Ajá. podré otra vez sacar lo mejor de mí. Está más ilusionado. Como si tú juegas en un equipo y de repente te toca con un entrenador que te hizo sacar la mejor versión de ti y tú dices, hostia, pues seguramente voy a dar lo mejor de mí porque vengo con más ganas y sé que voy a jugar. Pues eso es, o sea, por eso te hablo de los contextos individuales de cada jugador, que hay que entender al jugador y aunque de fuera se pueda ver tan fácil como que este tío no entrena bien y no sé qué, y entonces el entrenador no le pone, hay que conocer el fondo de la Es que a historia, veces lo que pasa conocer su contexto es que personal. a veces es que los jugadores tienen manía a los entrenadores. Y si te toca un entrenador que le cae mal o pasa cualquier cosa, no va a hacer lo mejor y entonces no le pondrán. Y entonces se cambia de entrenador o se cambia de equipo y automáticamente cambia el chip, como le ha pasado a Isco, que estaba muy desmotivado, estaba muy mal, pasó una mala situación. Hasta tuvo que ir Ya, al psicólogo. Él dijo que estuvo 7 meses sin jugar porque tuvo que ir hasta el psicólogo de la ansiedad que tuvo por el fútbol. fíjate, o sea, al final, o sea, de primeras ningún entrenador tiene manía, a ningún jugador, eso es una tontería, porque al final el entrenador no es tonto. El entrenador depende de los jugadores. Si los jugadores juegan bien y gana, él va a ser la polla de entrenador, pero si sus jugadores no ganan, pues va a ser malo. Pues entonces, Si ve que los entrenamientos el jugador no está rindiendo o es malísimo, pues dice, ¿para qué te voy a poner a ti? claro, Mejor prefiero poner a otro. claro, entonces ese jugador a lo mejor en otro sitio encuentra su contexto favorable y puede Claro, rendir. porque Pues puede que en otro sitio el contexto sea favorable, pero a lo mejor porque, por ejemplo, ya vamos a suponer, el equipo, el objetivo es la salvación. Ahí a lo mejor, si es la salvación, te ponen porque das el rendimiento justo y necesario. Pero si tu objetivo es ser campeón de liga y quieres intentar hacerlo con los mejores, que te pongan a ti y que el equipo no gane la liga y que digan que es por tu culpa, entonces dices, para eso no te pongo. ya eso es. O sea, ya te digo, al final lo importante o lo fundamental de un cuerpo técnico es que tiene que entender el contexto individual de cada jugador. Eso es lo que veo yo importante. Y ya no solo o sea, ya no solo juzgar a un jugador porque no haya jugado en estos dos equipos, que no sé qué. Tienes que tratar de indagar más allí personalmente e individualmente. Y todavía alguna temporada en la que tú hayas dicho, ostras, voy a empezar con los 22 jugadores que tengo en el equipo, 23 o los que sean, y que ahora mismo a mitad de temporada hay uno que no me está rindiendo, no lo voy a poner más, como pasa en el Madrid o pasa en equipos, que hay jugadores que al principio de temporada tú dices, porque a este no lo ponen. Y al principio de temporada tú lo ves que van a jugar todos y luego ves que a este no lo ponen, a este tampoco. Como en el caso de Mariano, en el caso de Vallejo en el Madrid, dices, coño, ¿por qué, ¿por qué no me ponen? O sea, es porque, por ejemplo, tú dices, vale, yo voy a elegir que he visto que este está rindiendo mal, entonces ya no lo pongo. Entonces, ¿alguna vez te ha pasado eso o no? Eh, yo, con la filosofía que compartimos con el cuerpo técnico, es que tratemos de que jueguen los que mejor estén y los que se lo merezcan en la semana de entrenamientos. Luego, dentro del campo, pues tienes que encajar las sinergias de cada jugador. O sea, está claro que hay determinados jugadores que juegan mejor con unos o con otros compañeros y entonces a lo mejor un detallito de entrar o no entrar en el once inicial puede ser por eso. Puede ser porque el contexto del partido te lleve hacia un escenario que, me invento, quieras tener un extremo que en vez de ser un extremo encarador de uno contra uno, se meta en pasillos interiores, reciba el balón, haga cambios de orientación, juegue uno o dos toques, juegue paredes, cree dinamismo en esa zona. Entonces,
por mucho que el otro haya entrenado muy bien, si crees que ese contexto es más favorable para este extremo, pues lo vas a poner. O al menos es la filosofía en la que yo creo. O sea, ninguna temporada has estado en la que no hayas puesto a ningún jugador, ¿no? Ya, tío, salvo esta última que Borre, el portero suplente, pues no ha podido contar con minutos. El resto ha jugado todos. Claro, pero normalmente el portero lo tiene que entender porque tiene a un jugador que es mejor y tiene que entender que para ganar el puesto tiene que ser muy bueno, o sea, tiene que ser mejor. Porque si falla un Claro, eso poquito es. si falla un pelín en la portería ya se jode. Ese es lo único, el único. Eso es. Pero los jugadores, los demás dicen, oye, ¿por qué no me pone a mí si estoy haciendo lo mejor que yo? O sea, yo estoy haciendo el mejor rendimiento del mundo y que no me ponga nunca a mí, poner a mi compañero, ¿por qué lo hace? Claro, o sea, eso Pero es muy común entre. pero el entrenador tiene motivos y el entrenador dice, vale, este no da el rendimiento de 100, yo creo que no da el mejor rendimiento, aunque él diga que sí, pero como yo creo que no, pues lo mejor es no ponerlo. Claro, o sea, ahí el pensamiento tan común de los jugadores es que estoy entrenando mejor que este y este está jugando antes que yo. Pues lo que tienen que entender los jugadores es que eh, todo el mundo tiene su momento y ya te digo, como te he comentado antes, a lo mejor llega una época de la temporada que un jugador esté jugando por delante del otro y ese otro piense que está entrenando mejor. Y a lo mejor juega 3 partidos de suplente porque el contexto es favorable para el otro o porque el punto de forma pensamos que es mejor que el otro y el jugador no opina lo mismo. Pero 3 semanas más tarde inicia él y se queda con el puesto y juega durante 6 semanas. O sea, los jugadores, y cada vez lo entienden menos, tienen que entender o sea, que todos no pueden jugar y cada uno va a tener su momento. Y si tu Cada momento no uno, llega, y, y y si tu momento nunca llega es porque has hecho algo mal o porque eres malísimo, básicamente. no, porque no estás en el contexto adecuado para tu crecimiento. O sea, por eso te digo de mirar individualmente. A lo Sí, pero mejor sí, a lo mejor, por ejemplo, eres, en tercera división no te llega el momento nunca, pero te bajan a tercera aficionados y ahí te ponen siempre, pero subes de categoría y no te ponen nunca. Entonces, ¿qué piensas? ¿Que ya no vas para el fútbol? no, hombre, a ver, o sea, lo bueno del fútbol es que tiene cabida a todo el mundo. Entonces, obviamente, según vas subiendo de categoría, es más complicado jugar. Eso Si es. o sea, las categorías están para algo y el nivel de cada categoría va a determinar el nivel de los jugadores que van a participar en ella. Por lo tanto, si un jugador en una categoría no juega y en otra sí, a lo mejor su contexto está o su oportunidad está en una categoría menos. O Ya, pero hay muchos casos. pues si esa categoría en la que está y el contexto en el que está es una categoría menos, pero esa categoría, por ejemplo, es tercera aficionados, que es la peor categoría, se queda diciendo, tío, mi sueño de ser futbolista se ha frustrado entonces. Bueno, sí, claro, o sea, es que el sueño de futbolista lo tienen 3 millones de personas y llegan 1.000. O sea, es lo que tiene las categorías, ya te digo. Porque todos quieren llegar en España. Porque si hay alguno que hiciera alguna oferta y se fuera, por ejemplo, a Somalia, se fuera a República Dominicana o se fuera por ahí, podría llegar a Primera División. En República Dominicana, Claro. allí pueden llegar. Sí, a lo mejor no, a lo mejor ganan 1.200 euros, que es poco, pero bueno, son profesionales, no querían ser profesionales. Si yo quiero ser profesional en algo, Bueno, da sí, igual la sí. categoría. ¿Y dónde? Por ejemplo, a ti te dicen, tú aquí en España no vas a llegar nunca a Primera División, pero te sale una oferta de Primera División de Argelia, por ejemplo, tú te irías, ¿no? Ahora mismo. Si te sale una opción de Argelia con 1.200 euros para toda la temporada y es la mejor categoría, tú te irías ahora mismo directamente, ¿no? Yo no. ¿Tú no? Yo, vamos, o sea, salirte de casa, de tener a tus amigos, a tus familiares, estar cómodo en tu casa para irte a jugar al fútbol a Argelia o a Somalia, yo en mi caso particularmente no me iría, desde luego. Claro, Que luego cada uno, pero mucha gente lo que quiere es su mucha objetivo, gente, pues sí, ser profesional, dice, mira, me voy primero ahí, me han dado la oportunidad claro, de pero irme allí, el siguiente año puedo despegar y si despego a lo mejor puede que me llamen de China, de Japón, de por ahí, y digo, hostia, pues ya he mejorado, ya tengo una base y entonces digo, hostia, ya estoy en primera y segunda. En España no jugaré en primera y segunda, pero en esos países juego, mejor jugar en esos países, ya, pero ya, ya. vivir de lo que me gusta, porque si lo que quieres es vivir de lo que te gusta, da igual de donde sea, ¿no? Sí, bueno, eso es ya la visión que te da cada uno de ser profesional. Obviamente, ser profesional en España, ya tienes un mínimo que es un sueldazo al mes y tal, y en Argelia, pues dar el salto a otro sitio, no sé a qué nivel están las captaciones de otros países, pero vamos. Claro, pero yo he visto a mucha gente eh, que está en España, y está en preferente y tiene casi 40 años y está en preferente. Si hubiese cogido, hubiese tomado la decisión de irse a otro país, a lo mejor ahora mismo estaría en primera división del otro país, siendo una estrella y siendo tal. Y ya viviría de lo que claro, le gusta. Por eso hay mucha gente que dice, Es que en España es muy difícil llegar a ser profesional. Y en otros países a lo mejor no. claro, pero ya irte a otro país.
a ser profesional, que a lo mejor lo que tú dices, ser profesional en otro país es cobrar 1.200 euros al mes, te ponen en casa lo que sea, pero claro, cuando tu carrera se acaba y solo has estado de jugador de fútbol, que si en Argelia, que si en países que comentas, se te acaba la carrera y tú ahí no tienes ni, o sea, no tienes nada de lo que trabajar, has sido jugador solo. Entonces, encima estás fuera de casa, sin amigos o los amigos que hayas hecho allí. En el mejor de los casos te irías con tu pareja o con tu familia o con lo que sea y te vuelves a España con 38 años retirado en el fútbol argelí y sin trabajo ni nada. Entonces, la gente que juega en España en preferente, ya hay equipos que se pagan bien, en tercera ya, imagino que pagarán todos los equipos porque ya te lo exigen. Si paralelamente te formas en una carrera o en no sé qué, o en no sé cuántos, a la hora que dejas tú el fútbol, ya tienes tu carrera, tienes tu vida y tienes tu todo. Tienes a tu familia cerca, a tu pareja en el caso de que tengas, a tus Claro, pero amigos. la gente lo que dice, coño, yo estoy en tercer aficionados, subo a preferente, pero para estar con 40 años en preferente prefiero irme a otro lado, que puedo triunfar más que estar en España, porque hay mucha gente, lo hemos visto con Nacho Gil, por ejemplo, que él estaba en preferente en un equipo y ahora está ¿cómo se llama? En Islandia. En Islandia ahora mismo y está en una mejor categoría. Sí, no es lo mejor del mundo, sabemos que puede que otro país sí ganes menos y tal, pero coño, tu objetivo desde pequeño tú no ser profesional, vivir del fútbol, da igual donde sea, pues cógelo. Si te salen las mejores ofertas, cógelas, da igual. Por ejemplo, dices, la mejor oferta es en segunda vez fuera a España. Pues me voy hacia allá. Me cojo esta otra, cojo esta otra, cojo esta otra. Porque mira, por ejemplo, Iván Villar está en preferente y él ha cogido ofertas malas porque, por ejemplo, él ha estado en el Villaverde y si se hubiese quedado ahí estaría ahora mismo en tercera, por ejemplo. Y le salió una de segunda vez que me dijo hace tiempo y la de segunda vez no la cogió cuando estaba la segunda vez y tal. Y si coges las mejores oportunidades, por ejemplo, a profesional puedes llegar, pero si no coges las mejores oportunidades, que en este caso sería quedarte en España. Sí, si es la misma categoría, si vamos a suponer, si es la misma categoría que es preferente, pero en otro país, lo entendemos, porque es preferente del otro país y es lo mismo. Pero si te salen tres categorías superiores de otro país, lo mejor es que te vayas, ¿no? Bueno, a ver, ya es cada uno lo que quiera elegir. Vamos, yo en mi caso no me iría por lo que te digo. Pero bueno, o sea, lo de considerar una oportunidad buena y otra mala o al revés, eso lo puedes hacer luego y nunca, nunca en la vida vas a saber qué pasaría si hubieses cogido la otra. Entonces, Pero si te sale, como ahora mismo, por ejemplo, tienes la oferta de Galapagar y te sale una oferta de segunda división de Noruega, por ejemplo, ¿te irías allá a Noruega? no, Y el sueldo, pues a no ser que sea, vamos a poner que en el Galapagar son 400 euros al mes y allí en Noruega son 1.300. ¿Te irías? no, no. O sea, ya te digo que yo ahora, a día de hoy, no me iría a no ser que fuese a un proyecto de algún país en el que se trabaje bien el fútbol y fuese a trabajar de manera profesional, por así decirlo. Y Si ganar no, no más me de iría, 10 porque, para ganar más de 10.000 euros o por ahí, ¿no? hombre, ahí ya es una oferta tentadora. Entonces, ya habría que ver el contexto al que te vas, la oportunidad que te llega. Y claro, todo esto teniendo en cuenta que te despegas de tu familia, de tus amigos, de toda la red de Yo conocidos que prefiero, tengas aquí. sinceramente, yo prefiero despegarme de toda mi familia e irme a otro país, pero vivir de lo que me gusta, que quedarme en España, ganando a lo mejor 300 400 euros, no vivir del fútbol nunca, y decir, yo quiero conseguirlo y nunca lo consiga, estar ahí estancado, y decir, bueno, pues me tendré que dedicar a otra cosa, y ponerte triste, agobiarte y lo que sea, dices, prefiero irme al otro lado, que gano un poco más, porque mis amigos seguramente se dan una buena oferta de trabajo y se van a ir del país. Así que si ellos van a hacer eso, da igual, una buena oferta puede ser 1.800 euros yéndote, por ejemplo, a Canadá, por ejemplo. Pues dices, pues yo me voy allí estudiando lo que yo quiero, pues entonces si ellos se van a ir cuando sea una buena oferta de trabajo, ¿por qué yo no me voy a ir? Ellos seguramente no harían lo mismo Claro, por mí, no harían lo mismo por ti. Por ti ellos si les sale una buena oferta se van, ¿por qué tú no, si te sale una buena oferta, no te vas allí, aunque sea un año? claro, yo te digo, yo me iría si, o sea, si las condiciones son las adecuadas como para que yo me pueda desarrollar de manera profesional. Si encima el dinero acompaña, pues entonces sí que me iría. Pero vaya, ya te digo que a día de hoy, por donde estoy entrenando y demás, o sea, a día de hoy no me va a llegar ninguna oferta extranjero ni nada porque, pues, como quien dice, acabo de empezar. Entonces, con 22 años a día de hoy, no me iría ni siquiera de Madrid. Claro, pero si te sale alguna de oferta de fuera del extranjero, tú, por ejemplo, Sí, o de la sea, misma categoría, ¿te irías o te quedarías aquí donde estás?
Hombre, depende de cómo sea esa oferta, del club al que vaya, ya te digo, yo buscaría mi desarrollo personal. O sea, tú ahora mismo lo que quieres es ser profesional en Madrid, ¿no? Ahora mismo. O sea, a día de hoy, como sé que desde donde estoy entrenando al paso de profesional hay un montón de salto, hay un montón de gente como yo que quiere llegar. O sea, esto no es que yo quiera y como yo quiero, pues llego así de fácil de hoy para mañana. Yo sé que tengo que trabajar, tengo que aprender, tengo que leer, tengo que ver, tengo que escuchar. eh, 1000 veces me tengo que ver 1 billón de partidos más, tengo que escuchar a 1000 personas más, los que sepan más, los que sepan menos, tengo que escuchar a todo el mundo. Eh, Más cómodo que donde voy a estar, en mi casa, no voy a estar en ningún sitio. Entonces, jugártela, irte a otro lado sin tener una estabilidad, pues es complicado. Que me sale a lo mejor, me invento algo en Valencia y me gusta y creo que puedo crecer, pues entonces yo me iría, sí, obviamente. Hombre, pero hay a veces que salen las cosas bien y otras veces salen las cosas mal. A lo mejor a mitad de temporada Eso ni te es. renuevan. Eso es lo que tiene el fútbol. Los que entramos al fútbol, pues sabes que tienes que entrar con esas condiciones, que hoy a lo mejor tienes trabajo y estás asentado en un sitio y al día siguiente te echan. Pero si es Pues profesional y estás en primera división, te da igual todo, ¿eh? bueno, claro, al final en primera división ya tienes un contrato, tienes un sueldo mínimo, tienes todo, o sea que Pero el sueldo mínimo muy alto, ¿eh? sí, en primera, si no me equivoco, están en 160.000 euros al año los jugadores, pues imagínate. Pero esos sean normalmente jugadores de Almería o jugadores del Granada, jugadores de equipos No, que claro, están eso muy es abajo. el mínimo. Eso es el mínimo. Eso, el Almería no, porque tiene un dineral impresionante, pero a lo mejor un canterano de. Pues el Almería ha bajado a segunda división, ¿eh? Sí, sí, pues para que veas que no es todo el dinero. Entonces, ¿quién cobra el mínimo? Pues a lo mejor un canterano que acaban de renovar, una persona que sube de categoría, pero vamos, en primera división casi nadie cobra el mínimo, lo que te digo. Los canteranos que hacen ficha de primer equipo, ese jugador que a lo mejor sube de categoría, pero poco más. Y el segundo entrenador también, ¿no? O sea, al final los sueldos de entrenadores y cuerpo técnico van bastante diferente a los de jugadores, pero sí, obviamente los entrenadores tienen sus contratos y tiene todo. La verdad que, si te soy sincero, lo que cobra un segundo entrenador en el Almería o en el Granada no tengo ni idea. O sea, Por no, ejemplo, en el equipo que estabas no, tú, ¿el segundo entrenador cobraba menos que tú o cobraba exactamente lo mismo que tú? yo soy el segundo entrenador. O sea, y entonces, por ejemplo, está el primer entrenador de un equipo, ¿vale? Ajá. Y el segundo entrenador. El primer entrenador cobra mucho más que el segundo entrenador normalmente. A ver, por lo que yo sé, hay dos variantes. O que el primer entrenador negocie que su cuerpo técnico entre y entonces el club le aporta, le dice, tienes 3.000 euros para hacerte el cuerpo técnico que quieras y él lo reparte como quiere. O bien cada individuo del cuerpo técnico valora su situación con el club. Entonces, si a lo mejor el club ve que tiene 3.000 euros y dice, vale, pues le pongo al primero 1.200, al segundo 600, al preparador físico 400, al fisioterapeuta 400 y al preparador deportivo 200. Pues entonces cada uno negocia su parte y ya está. Que si le dan 3.000 euros directamente al primer entrenador y él lo reparte, pues entonces él pone lo que crea conveniente. Y tú qué lo que has hecho? O sea, cuando te ha tocado ser el segundo entrenador del Villanueva partido, ¿tú qué es lo que has hecho? O sea, ¿tú lo has repartido o te lo has quedado a ti o cómo ha sido todo? No, en el caso del Pardillo, cada uno negoció sus cantidades con el director deportivo y ya está, entonces no hay ningún problema. Pues bueno, lo vamos dejando por aquí para no estar más tiempo aquí y quitándote más tiempo. ¿Qué tal te ha parecido la Nada, entrevista? hombre, ha sido la verdad que un placer. Muchísimas gracias por la invitación, por charlar aquí un ratito sobre las diferentes categorías, sobre el fútbol modesto y bueno, hablar de fútbol siempre es agradecido, así que nada, lo dicho, muchas gracias a la gente que se haya conectado y a los del Caete del Valdeluz que hayan puesto cosas por ahí Sí, por el chat, la mayoría son los de Valdeluz que han estado vacilando. por eso, si es que son unos sinvergüenzas, ¿Qué eran, como niños pero o bueno, qué eran? los Caetes tienen 16 años, o sea que Sí, pero con 16 en años, edad de, cómo puede ser que con 16 años te pongas a vacilar? pues eso, pues son unos sinvergüenzas.
Sí, Así porque que hay nada, uno que, pero hay bueno, uno que son empezó, buena gente. hay uno que empezó a insultar llamando payaso, otro cabronazo, otro sinvergüenza. Si es que ya te digo, pues luego son buena gente, hombre. Pues bueno, si no tiene nada más que decir, lo dejamos por aquí, ¿vale? Y chao, Pues nada, perfecto. Adiós. Un chao. abrazo. Vamos, suscríbete. Suscríbete. Venga, vamos, suscríbete.